Hola Sandra, Hola, bienvenida ¿qué de tal? nuevo y Muchísimas gracias. encantadísima de tenerte otra vez aquí con nosotros. O sea que segunda Encantadísima novela, yo. que aunque es tu segunda novela, la estábamos diciendo a Gracia antes, digo, nosotros hemos leído tres novelas de Sandra. O sea que, a ver, para los que todavía no te conozcan o no te hayan leído, cuéntanos cómo surgió el principio de Libelo de Sangre, porque ya, y luego ya nos cuentas de Estirpe, ¿vale? Vale, el principio, Libelo de Sangre nació, bueno, pues de una especie de sueño que tenía yo de escribir una novela que estuviera dedicada o que la trama se desarrollase en Madrid en el Siglo de Oro, porque me gusta mucho Madrid, el Siglo de Oro y con la Inquisición. Pues yo soy abogada, era abogada en aquella época procesalista, me dedicaba al procesal, a los juicios, y entonces siempre me llamó la atención, bueno, pues la Santa Inquisición, porque la Santa Inquisición no dejaba de ser un tribunal, el tribunal de la Santa Inquisición, y como tal, pues hacía pleitos, y entonces me llamaba mucho la atención cómo se podía desarrollar un procedimiento hasta el punto de llegar a una condena a muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a estudiar todo esto. Mi gran sorpresa fue cuando me di cuenta de que tuve que cambiar varias veces la trama porque yo estaba guiada por todos los clichés que todos tenemos de la Inquisición, de la leyenda negra. Y a medida que fui leyendo, como yo quería ser, no quería caer en el morbo, sino quería ser rigurosa, ¿no? Con lo que era el contexto histórico, y poner todas las sombras que tenía y que tiene la Inquisición española, pero también ponerlo en su justo término, ¿no? Es decir, no decir, oye, te torturo porque sí, no, esto llevaba un procedimiento y yo quería respetarlo. Y entonces, claro, mi sorpresa fue cuando tuve que desmontarme del caballo del morbo y poner los pies en el suelo. Y a raíz de eso, pues tuve que cambiar la trama porque mi trama era bastante más morbosa con todos los clichés que yo llevaba de la Inquisición y por lo tanto mucho menos rigurosa históricamente de lo que luego fue, porque me tuve que volcar a fondo en darle rigor y quitarme morbo de la cabeza y de la pluma también, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, empezó el embrión del libelo de sangre fue el procedimiento inquisitorial. Y inicialmente el protagonista era Sebastián. Alonso no tenía ningún protagonismo, cero protagonismo. Y entonces, cuando yo ya tenía toda la trama de Sebastián con su procedimiento inquisitorial y todo, pues me di cuenta de que Alonso había salido en el capítulo 3 y que ya no volvía a salir. Y entonces dije, pues a este muchacho, claro, le tengo que poner una trama, ¿no? Hacerle algo pues yo qué Se sé, merecía para que una esté ahí. novela. Y Mm, entonces sí. bueno, pues le puse la trama y empezó a coger fuerza la trama y al final, pues cobró tanta fuerza que Alonso se convirtió en el protagonista de Libelo y bueno, protagonista indiscutible de De Estirpe, porque en Estirpe. Libelo, bueno, hay más alternancia, pero vamos, en Estirpe que están todos los capítulos, es como el perejil, está en todas A, las salsas. a ver, en cuanto a Libelo, bueno, y también Estirpe, mm, es una novela histórica, una novela negra, en pleno siglo de oro, con una mezcla de aventura, historia, crítica social, con un lenguaje de aquella época que a mí, ya te conté, ya te pregunté en la presentación, que a mí me parece lo más difícil, con unos personajes maravillosos, el trío perfecto, vamos. ¿Cómo se hace, Sandra, para equilibrar todo y que te salga este tremendo novelón y tan perfecto y tan bien? ¿Cómo se hace para equilibrar todo eso? Personajes, siglo de oro, la trama, el lenguaje, uf, la Es que cosa, yo uf. creo Tú que la verdad. te sale solo. Es que yo creo, siempre he pensado que yo tenía esta historia dentro y el único trabajo era alumbrarla, porque al final esto es como cuando empiezas a subir una montaña y tú estás al pie de la montaña, miras arriba y dices imposible.
O sea, yo hasta ahí arriba no subo. Pero empiezas poquito a poco, empiezas por el primer capítulo, por el segundo capítulo, por el Sí. tercero, y al final, yo te Al diría final incluso. terminas hablando como ellos Al final, no, no, es que yo y terminé ya, hablando como ellos, ¿eh? En estirpe ya no, en estirpe ya. digamos que era bilingüe y entonces ya fui capaz de ir cambiando el chip, pero en Libelo yo me volví absolutamente loca, estaba totalmente abducida, hablaba raro, me comportaba raro, de verdad, era como, claro, la gente, mis amigos y mi gente en el trabajo, está lloviendo, el cielo llora. Y claro, está cayendo la mundial, ¿sabes? El cielo llora, estas cosas, ¿no? Pardiez, decía Pardiez, me acuerdo en el trabajo una vez, o a mi jefa le decía, así sea pues. Y claro, la otra era como, pero ¿hasta qué le pasa? ¿Sabes? Hablaba raro, ahora ya en estirpe no, en estirpe digamos que ya volví un poco a la normalidad y ahora ya hablo normal, pero es que yo creo que al final la trama, la historia se apodera de ti. O sea, al principio Sí, tú eres la que lleva, tú eres la que lleva el timón y tú eres la que dirige el barco, pero en un momento dado la trama se apodera de ti y al final te pide cosas que tú no tenías en la cabeza, que te pide personajes que tú no pensabas crear, te pide tramas que te suponen mucho más trabajo y que dices, no, 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 pero al final terminas pasando por el aro. Es decir, al final yo creo que ¿cómo lo hice? Pues no lo sé. Yo tenía muy claro lo del lenguaje, porque a mí, si hay algo que me guste de la novela histórica, a mí me gusta mucho la novela histórica y lo que me gusta es que me transporte allí. Y a mí una de las cosas que más me transporta allí es el lenguaje. Es decir, cuando oigo a los personajes, vamos, los oigo, leo a los personajes hablar con ese lenguaje, me encanta. Me parece que el castellano es un lenguaje tan rico que hemos perdido muchísimos vocablos que he querido rescatar, pero al mismo tiempo lo he querido hacer de una manera comprensible, es decir, que fuera un castellano de la época, pero que se entendiera bien, ¿sabes? ujú, Y bueno, eso fue lo más difícil para mí, desde luego, fue el lenguaje. No fue para nada difícil el procedimiento inquisitorial, era jurídico, eso para mí era bastante sencillo, porque la verdad es que no hemos avanzado en nada, se usan los mismos términos, lo mismo, es más o menos lo mismo. Pero el darle veracidad al lenguaje, aprender yo ese lenguaje, me costó un montón, porque yo no tenía ni idea. Me leí una tesis, me acuerdo, entera, una tesis entera del tratamiento que se le da que se daba en el Siglo de Oro. Porque era muy importante el vos, a quién se llamaba de vos, a quién vuesa merced, a quién era de tú, quién era su reverencia, su excelencia, su ilustrísima, porque o sea, al duque es su excelencia, el marqués es su ilustrísima. Es decir, y no le llames a un duque su ilustrísima, ni le llames a uno de vuesa merced, le llames de vos, porque es que te retaban en duelo. Era una ofensa tremenda. Y fíjate cómo sería de complicado, que es que había una tesis entera solo del tratamiento en los tiempos del Quijote. Así se llama la tesis, que me da una pena madre tremenda, mía. porque la tesis estaba gratis, tremendo trabajo, porque era una tesis brutal, gratis ahí en internet, que te la podías bajar. Otra tesis gratis en internet, el calzado. Me leí una tesis entera sobre el calzado porque no me enteraba de qué calzado llevaban y de qué narices llevaban en los pies. No me enteraba. Y me tuve que leer una tesis entera para dilucidar qué llevaban en los pies, cuándo lo llevaban, en qué momento lo llevaban y dependiendo de qué clase social llevaba una cosa o llevaba la otra, ¿sabes? Porque Ya, una doncella que no estaba comprometida no podía llevar chapines, tenía que llevar zapatillas, se llamaban así, zapatillas, que eran como una especie de manoletinas. Cuando ujú, llevaban los chapines ya era que las podías cortejar, o sea, todo tenía un sentido, todo tenía un porqué. Y averiguar ese porqué, pues a mí me costó también mucho porque yo creía, y fue un baño de humildad tremendo, porque yo creía que sabía mucho hasta que me enfrenté a la primera página. Tuve que describir la casa de un pobre y me di cuenta de que no tenían ni idea de nada. O sea, que yo sabía que sí, que en 1620 reinaba Felipe III, que estaba a punto de morirse y estaba a punto de pasar Felipe IV, y tú te crees que con eso ya vas para adelante. Y no, no, porque en una novela, que esto yo no lo sabía, porque yo era principiante total,
bueno, pues tienes que descender a lo que forma y conforma una sociedad, ¿no? Y eso va más allá de quién reina o si está el duque de Lerma o está el duque de Uceda o está el conde de Olivares, ¿sabes? Ya. Y eso fue un baño de humildad muy grande. Me di cuenta de que no tenía ni idea de nada. Ahora sigo sin Bueno, tener ni idea de nada, pero por lo menos ya sé que sé pero poco. Antes es que encima yo creía saber mucho. yo Ahora ya solo. sé que sé poco, es algo que he aprendido. Bueno, empezamos. Estefanía, que se tiene que ir al bocadillo a trabajar. Buenas tardes. Hola Estefanía, mi hada de luz. Tú sabes que vas a ir derechita al infierno. Yo sí, por quemar tanto a la gente, ¿no? No, 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 o sea, porque nos has hecho sufrir lo indecible. Yo creo que la Inquisición va a ir a por ti, por hacernos sufrir. Sí, ¿Por yo qué nos creo que haces sí. pasar tan mal, pobrecito Alonso Mencía? O sea, pero bueno. Sí, lo pasan mal, lo pasan mal. Aquí todo el mundo se ha leído el libro hasta el final, no Sí, sea que sí, hagamos sí. spoiler. No, 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 no no, se puede yo hacer no voy a spoiler, decir, no yo se no voy puede a hacer hacer mucho, spoiler. que Bueno, estamos claro, es grabando, no se verdad, porque puede. solo va a haber gente, o sea que tampoco se puede, ¿no? Entonces claro, menos Un mal que lo has pequeño dicho. spoiler no pasa nada, pero poco. Bueno, tú Pues, nos has estado contando cómo te gusta el siglo de oro. ¿A ti te hubiera gustado vivir en ese siglo, en esa no, época? no, para nada. No, 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 para nada. No, Mucho que menos estaba la siendo. Inquisición No, no, no. Bueno, a mí y por bruja, me queman por bruja el primer día. por bruja. Pero, y mucho menos siendo mujer, ¿eh? O sea, siendo mujer, ser mujer en aquella época era ser nadie. No, Era muy fácil ser nadie en aquella época, porque salvo que tuvieras un determinado rango, eras nadie. Pero ser mujer era absolutamente un cero a la izquierda. Y en Estirpe de Sangre lo que quería, a ver, en Libelo, en el primer libelo no tanto, pero en el segundo Margarita tiene una presencia mucho más contundente, ¿no? Pero sobre todo en Estirpe la presencia de la mujer, o sea, las dos mujeres protagonistas que hay y luego todas las de alrededor, digamos que se rebelan mucho contra su destino. Al final tienen que pasar por el aro, pero las dos se rebelan mucho contra su destino y luchan mucho por conseguir lo que quieren y por ser dueñas, si no de su vida, sí de su cuerpo, ¿no? En la medida que ellas pueden. Y esto era algo que era bastante habitual. De hecho, fue el argumento de muchas obras del Siglo de Oro, de estas obras de Enredo, de Lope de Vega y tal, de la única mujer que está con la dueña y la dueña, el don Juan se camela a la dueña para conseguir. Y estas novelas, estas de capa y espada total, ¿no? Tipo Lope de Vega, de Enredo, de los amores platónicos. Además, los amores eran muy platónicos porque, claro, no había tanto contacto. Entonces, solamente con una visión ya te habías enamorado, ¿sabes? Y ya lo idealizabas todo y todo a través de la reja y todo a través de. Y bueno, era una vida que, claro, ahora nos puede parecer fascinante con el paso de los tiempos leerlo y decir, ay, pues qué romántico, ¿no? Y con Alonso ahí y la baja del caballo y tal, no sé qué, pero debía ser muy complicado, no. incluso siendo noble, ¿eh? Porque no tenían, claro, lo que pasa es que no conocían las comodidades que nosotros conocemos y no puedes echar de menos lo que no conoces, ¿no? Pero para nosotros, un palacio o vivir en un castillo de la Edad Media, para nosotros vamos, sería terrible, porque Sí, era soledad permanente. o comprometerte con 9 años con el fulano de tal, No, que claro. vas a ver. Que comprometerte, ¿no? Que te comprometían, o sea, que es que Sí, tú ni sí. le conocías, a lo mejor el otro tenía 40 años, pero lo que importaba era el apellido, y esto no solo pasaba con las reinas y los reyes, a Felipe IV lo prometieron con Isabel de Borbón, él tenía 10 años y ella 15, y de hecho tuvieron que esperar y separarlos porque Felipe IV ya apuntaba maneras y la perseguía, ¿no? Pero Qué los jodido. tuvieron. Sí, sí, los tuvieron que separar para darles un tiempo para educarles en el arte del amor, porque claro, eran muy jóvenes, pero como ellos, eso pasaba en la nobleza, en la aristocracia, pero también pasaba en la vida, de normal, rutinaria.
Y cuando no había dote o no había posibilidad de casarte, pues te casaban con Dios. Ya le ponte a rezar y eres ser monja, ¿sabes? No podías, no tenías decisión sobre tu destino. Ahora tenemos, algunas, no hemos evolucionado mucho, porque hay algunos países que siguen haciendo lo mismo, ¿sabes? Que me parece tremendo que en pleno siglo XXI siga pasando. Pero pasa, sigue pasando, sí. Pero bueno, hemos Bueno, evolucionado bastante, ¿eh? pues No, a no. pesar de lo que me has hecho sufrir, que me ha gustado mucho, que me lo he pasado muy bien con Alonso. Bueno, Juan me ha gustado mucho, pobrecito Sí, mío. Y bueno, ahí lo dejamos. El que quiera ahí lo saber más, dejamos. que lo lea. Que lo lea. Enhorabuena, Sandra. Muchas gracias. Me alegra verte. Un besazo. Cogemos el libro para hacer. Mira, yo lo tengo aquí. Yo lo tengo sujeto porque cogerlo así no te creas, ¿eh? Esa, ¿no? La criatura es que ha nacido ¿Qué va, qué rolliza. va? Sí. La criatura se ha gestado en Estados Unidos comiendo hamburguesas con mi hermana y la Casitos. Te lo iba a decir. Joder. Ay, bueno, ¿Ya? seguimos. Sí, ¿Ya? Ah, ya. vale. Me había quedado ahí con el libro. Tenemos chica nueva que vive en La Rioja y se llama Grace. Hola, Grace. Un Hola, placer. hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantada de conocerte Igualmente, un placer. y de haber conocido tu obra, porque la verdad que no la conocía. Y gracias a Pepa y a este club de lectura tan magnífico, pues me hicieron llegar las noticias de tu segundo libro y como vi lo de la biología, pues me compré el primer libro. Entonces, la verdad que el segundo todavía, Estirpe de Sangre, todavía no lo he terminado. Uy, menos mal que no hemos hecho spoiler. Pero bueno, es que es fascinante qué historias has construido, qué larga y cuánto contenido. Me encantan los libros porque además es que da un gusto abrirlos, como las notas de histórica en la que la verdad que me has enseñado mucho porque ubicas muy bien al lector con todo lo que los mapas que pones y todas las notas históricas. Y la verdad que me gustan mucho tus personajes, me gusta mucho la historia. Y yo, una cosa que te ha preguntado Pepa, que era una de las cosas que te iba a preguntar yo, que cómo surgió, cómo había surgido en el proceso de escritura, si ya lo tenías pensado, continuar la historia, o como bien has dicho, te dijiste, pues este Alonso hay que darle más vida, ¿no? Entonces, como también he leído tu biografía, quería preguntarte que cuánto de Alonso hay, cuánto de Sandra hay en Alonso, si hay algo. Pues, bueno, a la primera pregunta de si tenía pensado hacer segunda parte, no. O sea, no, rotundamente no. Yo tenía pensado hacer un primer libro y ya está, y lo que saliera. Lo que pasa que, como digo, la historia al final se apoderó o sea, de mí y yo dejé de tener el rumbo y al final pues terminó como terminó y entonces se hacía necesario, a ver, la trama principal en Libelo termina, pero se hacía necesario esa segunda parte para resolver todos esos flecos. Entonces, por eso fue la segunda parte que yo, la verdad es que me agobié mucho porque, bueno, yo no tenía pensado hacer esa segunda parte y la verdad que sacarla de dentro y además bastante rápido y demás, pues me produjo un estrés que, bueno, no había tenido al principio cuando yo no sabía los derroteros que esta aventura iba a tomar, ¿no? Y luego que tiene Alonso, que hay de Sandra en Alonso, pues hay mucho, pero es que también hay de Sandra en Enrique Valcárcel, ¿sabes? O sea, que no es que, que tengo un poco de todo, ¿no? Sí que es verdad que yo soy soy muy del honor y soy muy leal. Esas son las dos características básicas de Alonso, que he querido imprimir de mí misma. En Estirpe de Sangre hay mucho de autobiográfico, lo digo al final, bueno, en una de las historias de amor, que no digo cuál,
y ahí también hay mucho no de mí como persona, sino de mi vida, ¿no? Hay bastantes elementos autobiográficos. Pero como te digo, de Juan, pues yo también tengo cosas, de Enrique Valcárcel, pues bueno, pues supongo que también, no quiero pensar qué, pero desde luego sus ojos azules y su pelo rubio no lo tengo, así es que debo tener lo otro malo. Pero al final son personajes que tú creas, ¿no? Siempre me preguntan, ¿te has inspirado en alguien? No, la verdad es que no me he inspirado en nadie. Y Alonso es un hijo mío, como puede serlo Enrique, y como hijo mío que es, pues parte de mi ADN sí que lo tiene, ¿sabes? Yo Ya, le quiero mucho, me parece impresionante, o sea, una de las grandes sensaciones para mí, lo más sorprendente de todo, es que le quiero. sí, Me, sí, me parece flipante, digo, pero ¿cómo quiero a Alonso? O sea, es que me emociona. Yo no soy madre, entonces no conozco desgraciadamente, el amor de madre, ¿sabes? No lo conozco, pero Alonso me produce una ternura, una cosa que me parece increíble, porque es un ser humano solo en el papel. ¿Sabes? No existe. ¿Cómo puedo quererle? Y me he llegado tú sabes, yo no sé vosotras madres, si en algún momento os habéis sentido enamoradas de vuestros hijos, ¿sabes? No lo sé, pero yo de verdad te juro que me he sentido enamorada cuando me imagino a Alonso con sus 17 años, alto, con esos rizos, no sé qué tal. Es que me siento enamorada de él y me parece impresionante. A mí es lo que más me ha sorprendido, ese, el sentimiento de amor en todas sus facetas, en todas sus caras, amor de madre, amor de Don Juan, de hombre, ¿sabes? Todas sus facetas. Y me parece increíble. ¿Cómo es posible si Alonso no existe? ¿Sabes? a mí la verdad que me ha sorprendido muchísimo tus libros porque me han encantado y espero que ya estés pensando en un tercero o Sí. un cuarto, como según. Bueno, sí, Tercero. la verdad que sí, pero sí, ya está, ya estoy en ello, ya estoy enloquecida otra vez. Ya, Esta mesa estaba ordenada y ya vuelve a estar hecha un desastre porque ya estoy otra vez metida Qué bueno. en otros mundos. en otros mundos, no en el siglo de oro. No, 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 en el siglo de oro no, nos vamos de ahí. no, pues seguiremos en otro sitio A cuando lo. ver, ojalá. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ti y Ro- bienvenida. Sí, aquí estaré en el próximo. Ay, Rocío, Hola Sandra, estoy por aquí. hola, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Pues tú dices que estás enamorada de Alonso y yo estoy enamorada de ti. Porque no me gustan las mujeres, que si no, me gusta mucho cómo escribes y cómo hablas. La presentación que tuve la suerte de ir, me encantaba escucharte. Ahí todavía no me la había terminado y bueno, la acababa de empezar y, y cuando hablas entran más ganas de leerte y sobre todo de leer a los personajes, ¿no? Yo te quería preguntar, como una novela que tiene tanta historia, tanta documentación y tanta época que directamente te transporta a otra época, ¿cómo consigues mezclar toda esa documentación, toda esa parte del lenguaje, la ambientación, las costumbres, con algo tan cotidiano como el día a día con D'Alonso, como sus conversaciones? Es decir, ¿cómo has mezclado eso sin que se vea artificial, sino todo lo contrario? Es que, es que a veces da la sensación como que si tú estuvieras allí y simplemente estuvieses relatando algo, ¿no? En vez de inventándotelo. ¿Cómo haces algo tan, para mí, tan difícil y parece que lo haces fácil? Pues no lo sé, porque al final yo muchas veces cuando veo alguna frase digo, jolines, ¿cómo pensé esto, no? Intento recordar en qué momento se me ocurrió. Y, y muchas veces lo recuerdo, pero otras no lo recuerdo, porque es como que en un momento dado entro en, no sé cómo decirte, como que solo tecleo.
sea, yo en un Sí. momento dado solo tecleo. Es como soltarlo al papel, ¿no? Y entonces en ese momento solo tecleo. No me paro a pensar si la frase es bonita, si es fea. Simplemente tecleo, clac, 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 clac. Y luego ya es cuando le das literatura. Pero al principio solo es teclear. Entonces es cerrar los ojos en cierto modo y visualizar la escena. Y yo la verdad es que en ese sentido no sé por qué, pero visualizo la escena. No es que haya estado allí, evidentemente no, pero no sé, tengo tan metidos los personajes, son tantos años con él, viviendo con ellos día y noche, que al final los tengo tan metidos dentro que, Ujú. que, que es como que soy como, tengo como varias personalidades y entonces sí que es verdad, y yo creo que esto no solo me pasa a mí, esto os lo habrán dicho muchísimos autores, ¿no? Que en un momento dado vas cambiando de personaje y vas cambiando de personalidad al mismo tiempo, porque estás tan metido dentro que es que ni siquiera te das cuenta de lo que hay fuera y eso tampoco está bien, porque la vida verdadera está aquí fuera, ¿sabes? Y cuando te Ujú. atuces tanto, pues te puedes perder cosas de la vida que luego te vas a arrepentir. Pero bueno, así es el proceso, así fue mi proceso. Yo me metí tanto, 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 que es que no conseguía salir. De hecho, yo estaba todo el tiempo pensando en los personajes, en la novela, en las escenas, todo el tiempo, todo el tiempo. Y claro, al final, pues llega un momento que simplemente escribes y te trasladas allí. ¿Y te ha Y hecho falta, aparte de documentarte mucho, ¿no? Con tesis, como has comentado y demás, te ha hecho falta ver a lo mejor películas de la época o hablar con, no sé, o pasear por lugares que pues, te pudiesen transportar? Porque es que hay veces que lo haces tan natural, o sea, tan descriptivo que es como si estuvieras allí. sí, yo he paseado mucho por Madrid, muchísimo, muchísimo. O sea, y además he paseado en el primer capítulo de Libelo, que ahí no destripo Ujú. nada, cuando está Luisa paseando por esas calles de noche y con frío, yo he llegado a irme una noche con frío y lloviendo, nevando no estaba, porque no nieva, pero estaba lloviendo y con frío para poder tener Ponerte. esa sensación, ¿no? Luego me he estudiado mucho, por ejemplo, cosas de anatomía como cómo es un parto, ¿sabes? Cómo son, porque yo eso no lo he vivido, entonces tenía bueno, pues ver cómo era un parto, cómo es el tema de las contracciones, también estudiarme, pues, cómo parían en aquella época. Mi gran sorpresa fue descubrir que parían en una silla, o sea que no, nada de cómo se hace hoy día, ¿no? Entonces, todas estas cosas que yo no he vivido, pues tenía un poco que meterme y ubicarme, ¿no? Para ver cómo se hacía. Hay algunas escenas en Libelo, sobre todo, que son muy cruentas y eso pues lo he tenido que visualizar, porque claro, no. Pero no he visto películas de la época, ni he leído libros de la época, salvo los del Siglo de Oro, para ver cómo era el lenguaje, pero libros, novelas de la época, ni películas, no, porque no me quería contaminar. O sea, yo tenía la Ujú. historia en mi cabeza y no quería contaminarme con nada. Entonces, lo único que leía era literatura del Siglo de Oro, a los clásicos, porque esos eran, pero no Los leerlos que, por placer, digamos, sino los estudiaba, porque yo lo que estaba estudiando es cómo hablaban en la época, y entonces quien mejor me puede decir cómo hablaban en la época son gente que el vivió escritor. en la época. Y entonces eso, Ujú. eso era lo que yo me leía, pero no por el placer de leer, sino Sino por estudiar. Era una parte de por la documentación. Pero pues, mientras un estuve placer. escribiendo leía muy poco, porque tenía tanto que leer de otras cosas que no me daba tiempo. Pues un placer. A mí me ha encantado. Espero verte pronto otra vez. Y nada, dejo a mi compañera que si no me enrollo. Pues muchísimas gracias, me A alegra ti, mucho verte. igualmente, un beso. Voy a seguir escuchando, ¿vale? Pero me quito la cámara porque tengo que ir a por los niños. A ver, Vale. Maripepi. A ver, Pepi no se entera.
Es ¿Dónde verdad está que tenía Pepi? quitado el audio para que no me oyeran. Que vea, digo, uy, Rocío te hará un directo cuando pueda, ¿vale? Ya Ah, vale, contactará en Instagram y tal. Sí, ya Que, hablamos. Sí, sí. vale, genial. ¿vale? Que Rocío es la que hace los directos para el club. Ya te lo hago Yo de los todo, dos, ya que nos ponemos. Vale, sí. Guárdame un rato grande. Pero sin hacer spoiler, no podemos No, hacer no. spoiler. no. Que si no, no vale. Sí, claro, porque si no, luego nos la cargamos, Rocío. Bea, no sé, Bea tampoco la conocías. A Bea, No, es nuevo. ¿dónde está Bea? Yo no la veo. Porque Sí, ahí a ver, pone. Pero a en ver. esta galería, Bea, No, es que tienes el audio quitado y entonces, aunque hables, no te oye y por eso no te ve. Ya está. Es ¿Me que, oís a ahora? ver, Ah, sí, Bea, sí, hola. Ahora he dejado de ver a Mari. ¿Cómo? pero a ver, Sandra, ¿Qué? arriba a la derecha Sí, aquí los hay, tengo a todos, pero no me. no, Ah, porque hay una flecha, vale. arriba a la derecha hay una cosa que pone vista. Sí. Pinchas ahí y te sale orador, galería. Tienes que poner Ah, galería. vale. Pincha en galería. Ahora. Es que estaba Ah, en orador. Bien. Qué ay, claro, lista eres, entonces, Pepa. Sé que vale pato. Vale pato. para un roto, para un descosido, ¿no? Como decía mi Vale madre. pato. Ya ves, con Ahora ya mucho os veo ya. a todas. Vale, vale. Claro, ya. Es verdad que con Zoom contigo no hemos es la primera vez. Bueno, Que esa Sí, ha no, sido. pero la otra vez. Es la segunda, ¿no? sí, No, fue sí. Hombre, presencial. Con Libelo hicimos una. Sí, Con sí, Libelo pero hicimos, con el primer Con el Libelo primer Libelo. hicimos, Porque fue- estábamos en la pandemia, acuérdate. Que sí. no si lo podíamos hicimos en reunirnos. la librería Reno. El primer Libelo El fue Ah, primero, el primero, es verdad. el primero de todos. Es verdad, Ahora, no pero es sé si que. fue con Zoom o con Team, pero es que estábamos No, en no, medio de con la Zoom, con pandemia Zoom. y entonces no podíamos, Yo no no he podíamos utilizado reunirnos. otro, no he utilizado otro, es con Zoom. Era con Zoom. Sí, sí, porque Pero es bueno, más ahí lo fácil. tenía yo más controlado porque hacíamos más Zooms, ¿sabes? En el trabajo y todo se hacían más vídeos porque como no podía salir, Ay, pero ahora por ya se me Dios. ha olvidado. Yo el Zoom Ay, es que no lo controlo. Ahora controlo el Teams, que es el que uso en el trabajo, el Teams. bueno, Hola, vea, cuando quiera. vea. Sandra, mira, yo con Libelo la verdad es que sufrí un montón, porque fue durísimo el libro. Me encantó. O sea, eso pues. Pero con este me lo he pasado bomba. O sea, me lo he devorado, me lo he liquidado, me ha encantado. Qué personajazos. Aparte de Alonso, evidentemente, que no me choca que le quieras tantísimo, me ha encantado Rodrigo, he sufrido con Juan, ha sido alucinante. Pero a mí lo que más me impresiona siempre de tus novelas es la documentación. Es que es una barbaridad, Sandra. Es que, ¿cuánto tardas en documentar todo esto? Es que es una barbaridad. Como Es ya lo increíble. tiene casi del anterior. No, es que aparte de que nos bombardea, o sea, no nos bombardea, porque los has metido muy bien, todos los datos históricos, todas las costumbres, o sea, he alucinado con algunas costumbres que no tenía ni idea. Eso de escupir el perfume porque no había sprays, es muy bueno, no sabía. Y luego hay algunas frases, como haces también el tema del lenguaje cervantino, que es alucinante el lenguaje, cómo lo empleas. Hay algunas frases que tengo marcadas que es que ya no sé si las has sacado tú de algún refranero o de alguna cosa o son de tu propia cosecha, pero que quedan fenomenal. O sea, hay algún, por ejemplo, al buen jefe se le obedece con gusto, al malo con miedo. Bueno, Infinito error. eso me lo inventé porque es al buen jefe, es otra cosa. Al jefe, no sé cómo se llama, a todos los ratones se le revuelven o algo así. Entonces, ese me lo inventé, ese está inventado, pero es una derivación de otro. Quedado niquelado. O luego, por ejemplo, jamás purgues la sangre de un inocente vertiendo encima la de un culpable. Ambas brotan rojas y quien las derrama peca igual. Ampárate en la No, justicia. eso es mío, sí. Eso no es un refrán, eso es así, eso es mío, sí. Eso se lo dice Sebastián Alonso. Sí. Y porque, y así todo, o sea, tengo todo marcado, Sandra. Es que es fascinante cómo lo has escrito. Es increíble.
nada más que decirte eso, es que no tengo ninguna pregunta, porque es que es todo tan... Es que solo decirte que es que lo he disfrutado tanto, me lo he pasado tan bien, es un placer leerte y me has dado una alegría, o sea, que estás escribiendo otro, también de esta época y con este lenguaje. No, No, de esta época no. Pero No. No, 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 vamos del siglo de oro porque claro, es que al final yo me encantaría seguir en el siglo de oro, ¿sabes? Lo controlo, ya sé bastante, sé dónde buscar, sé las costumbres, pero claro, se trata de evolucionar, ¿no? Y uno pues tiene que evolucionar. Para mí lo fácil sería quedarme en Madrid y en el siglo de oro y crear ahí otra historia, pero corro el riesgo de encasillarme ahí y yo pues soy mujer de retos y entonces pues me he puesto un reto que es un reto verdaderamente porque no controlo nada de lo que me he propuesto escribir, pero bueno, me pasa como me pasó con esto, que bueno, pues me tendré que documentar, pero es una oportunidad para seguir aprendiendo no solo literariamente, sino también históricamente, porque claro, yo no soy historiadora, ¿no? Y entonces al final, pues simplemente ahora, pues sé mucho del siglo XVII, pero yo no tenía ni idea del siglo XVII. Lo malo es que creía saber, y esto es lo peor, ¿no? El ignorante que encima se cree sabio. Bueno, pues esto ya se me ha pasado. Ahora yo ya sé que soy una ignorante, lo tengo asumido. Pero este libro, Estirpe, sí que es verdad que había mucha documentación, igual que en Libelo, pero en Libelo, claro, siempre me recriminan, ay, es que te has pasado en las descripciones, es que se hace muy pesado, es que te sacan de la trama. En el primer Libelo, bueno, las descripciones, porque ahí, o sea, yo quería compartir todo, porque como estaba descubriendo tantas cosas nuevas, yo lo quería compartir todo con el lector para enseñárselo al lector, ¿sabes? Como, fíjate qué cosa, ¿no? Pero era novata y entonces no me daba cuenta de que si van a violar a Luisa, no me cuentes la historia de Cervantes porque yo lo que quiero es saber qué le va a pasar a Luisa. Entonces la historia de Cervantes está muy bien, pero cuéntame qué le pasa a Luisa. Entonces con Estirpe yo luego con el segundo libelo todo esto lo aprendí porque a mí me han dado clases magistrales de literatura, ¿no? Mis editoras, ha sido una cosa tremenda. Y entonces ahí reduje mucho la historia en mayúscula en beneficio de la historia en minúscula. Es decir, el libro libelo, el segundo libelo es igual de gordo que el primero, pero la historia está contada de manera totalmente diferente. Hay mucha más historia en minúscula y mucha menos historia en mayúscula. Pero a pesar de todo, hay muchos lectores que han seguido diciendo, aquí hay muchas descripciones, me para la trama, te has pasado, es que no puedes ponerlo todo, tal. Y yo decía, madre mía, y eso que he salido el segundo, si yo llega a leer el primer libro con las notas a pie de página, vamos, Y entonces, en Estirpe, pues he intentado aplicar ya todo lo aprendido, porque, oye, está muy bien que te halaguen el trabajo y que digan que está muy bien, pero las críticas son muy constructivas y aprendes mucho. Y a mí me gustan mucho las críticas porque yo no hay gente que se lo toma como algo personal, yo no, yo intento aprender de la crítica. Y muchas de esas críticas que le daban a Libelo, que la historia está muy bien, que el libro está muy bien contado y tal, pero que había muchas decisiones. En Estirpe ahí ya os habréis dado cuenta que la cosa va mucho más rápido, que no hay tanta descripción, que si tengo que contar el traje, en 3 líneas he contado el traje y no me tiro 3 párrafos contando el traje. Y eso para mí ha sido un aprendizaje muy grande y ese desafío de resumir ha sido un reto, pero al mismo tiempo creo que con eso he aprendido muchísimo. Es una de las grandes diferencias entre Libelo y Estirpe. La historia es la misma, pero la trama de Estirpe va más ágil, más rápida que en Libelo. Hay alguna gente que le gusta más Libelo porque hay más historia con mayúscula y hay otra gente que le gusta más Estirpe porque hay más historia en minúscula. Hay para todos los gustos. Entonces, pues bueno, pero yo he vivido las dos partes de la misma moneda, digamos, y en esas pues he aprendido mucho.
Yo soy lectora de novela histórica desde hace muchos años y yo recuerdo mucho Los Pilares de la Tierra. Los Pilares de la Tierra y El nombre de la rosa. Son dos libros que a mí me gustaron muchísimo, precisamente porque las descripciones eran tan sublimes para mí que es que me metían. A mí me gustan las descripciones porque me meten. Entonces pero no te das cuenta de que el mundo evoluciona. Yo cuando me leí Los Pilares de la Tierra no había internet, había que ir a llamar a una cabina para llamar a tu novio de verano, porque vivía en Canarias, y no había WhatsApp, y los capítulos de Los Serrano te tenías que esperar de una semana a otra para verlo. Esto era en la época, ahora no. Ahora todo va mucho más rápido. Y también la lectura. Es decir, el lector es como, venga, rápido. O sea, cuéntame rápido la trama, la trama. Somos todos. Yo ahora mismo no me veo una serie si no sé que están todas las Que va a temporadas ya. terminar, que están Claro, todos o los sea, a mí no capítulos. me dejes a la mitad y mucho menos esperar una semana para ver el siguiente capítulo. Y esto o sea, yo tengo a mi sobrina y es que tenemos que ir a correos para echar una carta. ¿Y qué hacemos aquí? Pues esperar nuestro turno. ¿Esperar? Pero, ¿por qué hay que esperar? O sea, el concepto esperar ha cambiado muchísimo y eso también ha cambiado en la lectura. Entonces, para mí ha sido un cambio. Yo empecé escribiendo lo que a mí me gustaba leer y he aprendido o he intentado aprender a escribir lo que al público actual le gusta leer, ¿sabes? Y esto para mí ha sido un aprendizaje muy, 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 muy importante para escribir. Y ahí está la diferencia grande entre libelo y estirpe. Se nota muchísimo, porque Stipe es muchísimo más ágil, es Sí. verdad, pero Libelo también es una pasada. A mí Libelo yo leí la primera, la Fíjate, primera de todas, y la verdad es que sí, tiene muchísimas descripciones, pero como soy madrileña, me encantaba absolutamente claro. de Madrid porque conocías los sitios y conocer por qué se llama la Puerta del Sol, se llama la Puerta del Sol y todas esas cosas se me quedaron grabadas y me gustó muchísimo. Entonces, no, te preguntaba si estabas escribiendo otro libro de la época más que nada porque como manejas tantísima documentación y has tenido que seleccionar cosas para contar y para guardar, Sí. pues claro, digo, a lo mejor tiene en la recámara tantísima documentación que tienes ganas de sacarla a la luz y volver a contar. Sí, Genial que pues, cambies. pues no, me gustaría, al final, fíjate, te iba a contestar eso y se me ha olvidado y me he ido yo qué sé, por los cerros de Úbeda. Pero sí, me gustaría, pero eso es lo fácil. Y yo generalmente siempre pienso que entre dos caminos hay que intentar coger el difícil, porque ahí es donde aprendes. En lo fácil pues no sé, me saldría una trama en el siglo XVII, pues sí, y además me resultaría tan fácil porque además sería el mismo lenguaje y el mismo tal, pero al final sería como más de lo mismo, ¿sabes? Estamos en Madrid, en el siglo de oro, pues sí, pero podría encasillarme y entonces creo que yo creo que hay que cambiar. Yo tenía un jefe que decía, de vez en cuando hay que sacudir los pantalones porque si no te acomodas. Y yo en ese momento pensaba, joder, ¿por qué no me puedo acomodar? Pues no, no te puedes acomodar porque la manera de avanzar y de aprender es pues seguir retándote cada día. Entonces nos vamos del Cielo de Oro y nos vamos de Madrid. Oh, pues genial, genial. Sí. Deseando, seguro que te va a salir genial, porque escribes de lujo. Ay, ojalá, ojalá. A ver. Nada más pensar en el lado bueno también, tu marido estará encantado de que hables en, en castellano normal y corriente, no en Mi Sí, marido. el gentil caballero. El gentil caballero, madre mía, qué paciencia. Yo no sé cómo nos ha divorciado. El gentil Anda. caballero, porque era para, en fin, ¿eh? Era para estar conmigo, ¿eh? Si es que yo estaba enloquecida. Ahora ya he normalizado, pero oye, vamos. Y además o sea, era como, estar conmigo era como no estar. Yo estaba en otra dimensión. O sea, que el Bueno, gentil caballero se merece todas y cada una de las palabras de las dos dedicatorias, porque os sí. contaré que le dije a Manolo, me dijo, oye, pero ¿va a haber agradecimientos en Estirpe? Y digo, pues no, porque no, porque ya están todos puestos en Libelo, o sea que, pero ni Ya. siquiera a mí.
Y yo, pues no va a No, haber, no, pero no. si ya, No hay, qué no cosa hay. más bonita te puedo poner de lo que ya te he puesto, hijo mío, en mi vida? No te puedo poner Ya. nada más bonito. Ah, bueno, Mala. pues nada, pues Qué vale. mala. Y él no sabía nada, ni la poesía, que no destripo Ya, para quien ya. no eso, pero hay una poesía por ahí. Esa poesía tiene su historia, porque fue la primera poesía Que tú le escribiste. que yo le escribí en nuestro primer aniversario. La medalla que le regala Alonso Amencía es la medalla que yo le regalé a él. Con la palabra siempre. La palabra siempre es una palabra muy nuestra. Qué bonito. O sea que... Claro, por eso tú has dicho Y todo antes. eso él no lo sabía, porque él no leyó Estirpe. Él fue lector cero y lector cero y 10.000, porque se lo leyó 10.000 veces, libelo, cada capítulo. Pero en Estirpe él no se lo leyó, porque no le dejé. Decía, pero no te Porque tenían dejas las que te lo lea. editoras. Claro, porque además yo ya quería darle sorpresas porque había cosas autobiográficas. Él siempre se casa en el 15 de noviembre, el anillo en la alianza hay un siempre y en nuestra alianza hay un siempre. O sea, Qué la bonito. poesía, cuando él leyó la poesía, pues se quedó muy impresionado porque es que era la poesía que yo le regalé, ¿no? Cambiada porque era Mi vida eres tú y aquí tenía que poner Mi vida erais vos. Entonces tenía que cambiar toda la rima de tú a vos. O sea que fue Qué complicado. bueno. Pero todas esas cosas él no las había visto. Tampoco había visto el agradecimiento del final, Ya. que se emocionó mucho porque él pensaba que no iba a haber agradecimientos. Qué jodida. ¿Cómo le engañaste? Claro, Sí, por eso total, total. al hilo ahora de lo que estás contando, la historia de amor Claro, de Alonso y Mencía. sí. Claro. Ahí está, ahí Sí. está. La luna también tiene mucho que Qué ver porque bonito. nosotros nos Bueno, conocimos, ayer fue vamos, luna llena, ¿eh? O sea que, ayer fue luna llena. no sé, esta mañana todavía veía la luna llena cuando he salido. Digo, madre mía. Qué bonito. Sí, la verdad es que sí. Bueno, seguimos. María Jesús. Chus. Hola. Hola. Oye, por cierto, espera un momento. ¿Sabes con qué novela empecé yo a leer novela histórica y no se me olvidará nunca? ¿Cuál? Pues me recomendó mi librera de allí del pueblo, Peón de Rey, Ay, de esa Pedro de Jesús Pepe fue Fernández. No se me ah, olvidará. el peón del rey. Peón, no, Peón de Rey solo, Peón de Rey. Y De verdad. Con esa luego vinieron los Pilares de la Tierra y luego todos. Cuando entonces las librerías te aconsejaban libros, porque los conocían, ¿no? Como porque ahora. los conocían. Eh, Ahora es que hay un océano de libros que es Ahora las imposible. librerías pequeñas sí, no, pero las librerías pequeñas sí te recomiendan, pero las grandes sí es imposible, Pero porque porque la las mayoría son grandes no gente joven que conoce, no ha leído nada, no ha leído nada de lo ni que lee, están vendiendo ni lee. ni lee. Si es que hoy día no se lee, o sea, tú vas en el metro Ay, por Dios, y ayer todo el veía mundo yo, está mirando el móvil, móvil, nadie está leyendo. un solo libro, yo dos, el mío dos. Es Sí, 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 tremendo, ¿no? es una pena, es Eso, que eso es nadie verdad, lee, ¿eh? Es nadie verdad, lee. Yo eso iba, sí. yo iba el otro día en el autobús, que me fui en autobús a trabajar, que tardaba el autobús 1 hora y media. Y claro, qué mejor momento para ir, nadie. Y además la gente me miraba raro, como Sí, diciendo, sí, la sí. loca esta, ¿qué está haciendo? O Sí, es sea, verdad, qué pena, es con verdad, es mi que lamparita ahí no haciendo se lee. Pues Sí, sí. fíjate que Alex aprovecha el trayecto en metro y en bus para leer. Claro, pero es que Aprovechan esos días. al final se te pasan las horas y la verdad es que sí que es verdad que te metes en Instagram y es que se te ha pasado 1 hora y no te has dado cuenta. Y estás clic, 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 clic. Pero esa hora puedes estar leyendo. Yo al final, yo me he propuesto, cuando voy en el metro, es que no saco el móvil. O sea, no saco el móvil y entonces voy leyendo. Y ahora me he acostumbrado a los audiobooks porque como yo en el metro y en el autobús me mareo, bueno, me mareo en una colchoneta de playa, o sea, yo es que me ¡Ay, mareo capaz! muchísimo en todas partes. Pues entonces, para poder seguir leyendo, lo que hago es escuchar. Y entonces, cuando va, pues a lo mejor si estoy pasando la aspiradora, si estoy cocinando, si estoy tal, que es una cosa que no puedes estar quieta leyendo, pues estoy escuchando audiobooks.
y la verdad es que no es lo mismo que leer, porque claro, No, depende no, también no. del narrador. Un narrador te puede estropear una historia o te la puede Mm, engrandecer, ¿eh? Pero ha habido narradores que han estropeado la historia, pero vamos. Luego te diré yo la que me han estropeado a mí sin audio. Me Vale, la han luego te digo estropeado yo totalmente. otra que me la han estropeado brutal, que Bueno, la dejé de leer, vamos, de escuchar, porque no soportaba a la mm, narradora. mm, no, no. Bueno, seguimos, Chus, que te hemos cortado. Luego te tengo que decir una cosa antes de terminar. No me has cortado, sí, no he empezado. Ya, ya, bueno, No, sí. no me deja empezar. Ay, Yo tengo que decir, y os lo digo así como comentario, como buena usuaria de transporte, en autobús no voy a leer, ¿vale? Me verás escuchando música o mirando el paisaje, pero muchos de mis compañeros leen en el móvil. Ah, no, pero estas Yo que leo en el yo, móvil los que porque no ves tú, puedes, muy raro. Los que no, ves no. por ahí, muy raro que lean en el móvil. Pues yo conozco muchísimos de mis compañeros leen en el móvil Pues aquí y te digo yo que no. porque cuesta llevar el libro y todo esto cuando vas tan sí, rápido. Yo por lo menos, sí, pues casi todas mis amigas acaban leyendo en el móvil. Por eso tengo un móvil grande, con pantalla grande. claro. O sea que Yo- tengo que darte las gracias porque realmente esta historia sí que la he disfrutado como una enana. O sea, a mí Libelo me costó. Me costó por tanta descripción y todo esto, porque yo tenía muchas ganas, soy muy cotilla y tenía muchas ganas de saber. Y en esta es pam, 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 y has metido tantas subtramas, tramas, no sé qué, que me ha dejado enamorada. También me gustaría que hubiera un equivalente Sandra Aza para Barcelona, porque lo único así más histórico que tenemos sobre la ciudad, aparte de Llorens Rufo, que aquí mi amiga Tere me ha dicho que lo tengo que leer, pero es más del siglo XIX. sí. Chufo Chufo, Loren. chufo, Chufo chufo, Yo Llorens, chufo siempre Lloren. le cambio el nombre a este Que me hombre. lo Es que cambias. no me Chufo, sonaba chufo, Loren Y Chufo Chufo. Llorens. Tania Rufo. Juste. Tania ¿Cómo, Juste, cómo se llamaba el libro donde lo que nos espera? ¿Cómo es el nuevo libro este que ha sacado Chufo Llorens? Uf, Espera, Es, yo lo pues tengo aquí, espera, a ver si me se acuerdo. titula, no sé cómo se llama, sí, que está, Ay, pero que lo yo lo tengo pero pendiente, porque me han dicho que realmente siglo XIX, XX, sí, Barcelona y sí es que hay, Barcelona, sí. nada sucede la eh, víspera. Eso, nada sucede ese. la víspera, eso. pero Pero ya, no sé, esto ya está muy mayor. Pero Ya. ese creo que es anterior, o sea, que no es de ahora, que no lo ha escrito ahora, que lo tenía y Pero que lo que han, lo han publicado. Ah, sí, por lo que he leído yo por ahí. Pero vamos, los anteriores son una pasada. Y Chus eh, lo sabe, que se lo he dicho mil veces, sí, que a mí me sí, encantan. mm, los tengo ya para en algún momento leerlos porque, pero realmente a mí me gustaría. Y yo tengo un reproche para todas las del club que habiéndose leído Libelo de Sangre, cuando vaya a Madrid, aún no me sepan explicar las partes históricas como yo les explico de Barcelona, esas anécdotas. O sea que la próxima Perdona, vez ¿quién es de que Madrid vaya a aquí? A ver, Madrid, ¿quién es quedamos, de Madrid Sonia, aquí? tú calla. A Tú ver, quedamos tú y yo. Escucha, Chus, yo te he dicho que eso te lo haré cuando vayas a Salamanca. Sí, eso sí que lo tengo claro. Pero el próximo viaje, que aún no ni me lo planteo porque llevo 7 meses de baja, este lado está gilipollas total. ay, eh, yo quiero una ruta con tu voz explicándome el siglo XVI. O sea, siendo una picaresca, una noble, comparada, un Chus, pobre, comparada en un... el Yo me Riojano. apunto. sí, sí, Yo Ella pero sabe. sí. te lo digo. Pero si se lo dije a Pepa, digo, hacemos, Me da Y lo habéis mismo. perdido Yo la el oportunidad, porque próximo. le dije a Pepa, antes de que me meta con el tercero, y no me habéis hecho caso, pero a lo mejor lo hago, ¿eh? El tour libeliano. Sí, Ahora sería, bueno, he hecho varios tours de libelo de sangre, solo de libelo de sangre. Ahora podría hacer, luego también he hecho uno de estirpe. Entonces podría mezclar esos dos itinerarios. O sea que a lo mejor sí que lo hago, ¿eh?
Pero Sería una hazlo cuando, cosa cuando me den el bonita. alta Pues y que cuenta pueda conmigo. viajar a Madrid. Tú avísame con un poquito de tiempo, Sí, claro, os aviso. porque, Sí, pero sí. de verdad que es un auténtico placer. Me gustaría encontrar a nivel del siglo XVII, XVIII, ¿vale? Porque del siglo XIX y XX sí que hay muchas novelas, grandes novelas de Barcelona, ambientadas en Barcelona, porque la época modernista es maravillosa y ha dado mucho de sí. Pero, ¿cómo has ambientado? Sobre todo porque no solamente el lenguaje formal, que eso es muy fácil, ¿vale? Pero has estado en el siglo XVIII, o sea, en el siglo de oro, en el siglo XVII, en el siglo de oro, que es el siglo más importante literariamente, hablando de nuestra literatura, y si yo meto estirpe de sangre, podría pasar perfectamente. Bueno, no sé, A ese pero nivel, a ese qué nivel. bonito. Yo Muchas gracias. estoy enamorada y realmente me he quedado con una frase que repites, no sé si con estas palabras, de que los sueños hay que perseguirlos. Entonces me das constantemente pistas de que hay como un destino, como que las causalidades, que no... Luego, Casualidades. eh, ¿qué es más importante? Porque mezclas un poco como que está el destino, pero también hablas de la justicia. Entonces, ¿tan ciegamente crees en el destino, realmente, Sandra Azar, tan ciegamente cree en el destino y en el poder de la justicia? Porque yo te lo digo en serio, a día de hoy yo miro las noticias y de justicia no creo en nada, de todos los Bueno, juicios que hay. O sea, y tú hablas como que yo creo más en la justicia de la vida o la justicia divina. A todo cerdo le llega su San Martín, pero sí que la causalidad existe para mí, todo ocurre por algo, pero también creo que el destino también te lo trabajas. Tú si no hubieses hecho toda la investigación que has hecho, aparte de tu don de palabra que tienes, no hubiese salido una novela tan increíble como Estirpe de Sangre. Entonces, ¿qué hay realmente de trabajo? ¿Qué hay de realmente de fe? ¿Y qué hay de esa magia que te viene dada que tú tenías en tu destino, pues tener una publicación como Estirpe de Sangre? yo, Y otra eh, cosita pequeña, de todos los sitios que tú has estado así famosos, si tú, ahora como la del Ministerio del Tiempo, te pudieras meter en una puerta y verlo, disfrazado, ¿eh? Y verlo, ¿qué lugar te gustaría visitar y pasear y cotillar? bueno, yo lo tengo muy claro. Yo me iría a Aranjuez a las fiestas de cumpleaños de Felipe IV. Eso debió ser tremendo. Y otro sitio donde me iría sería la procesión de 1619 de la beatificación de San Isidro, porque eso fue histórico. En Estirpe está la procesión de 1622 cuando le hicieron santo, pero cuando le hicieron santo a él y a otros 5. Entonces quedó un poco deslucido, pero la de 1619 me encantaría estar. Eso debió ser tremendo. Sacaron por primera vez el arca de plata donde tenían los restos. Creo que el arca de plata que lo tienen en la villa, pero en la casa de la villa, pero no lo enseñan, solo lo sacan en el Corpus. Pero es impresionante. Fue la primera vez que salió aquel arca de plata. Se quedó todo el mundo impresionado. Bueno, eso debió ser. Y luego los fastos de Aranjuez. En fin, con ese coliseo ahí arriba, azul, gigante en medio del jardín de la isla, con toda la corte allí, bueno, y el incendio que hubo, que es real, ¿sabes? Que el conde Villamediana se llevó a la reina en brazos, que es muy fuerte, porque en aquella época, o sea, no podías mirar
a los ojos directamente a los reyes, está prohibido, era delito, pero ni el mayordomo de la reina, ni el conde Villamediana, nada, no se podía mirar a los ojos a los reyes. Imagínate tú cogerla en brazos, o sea, y llevártela. Eso, eso era como, en fin, vamos, delito de lesa majestad. Y ahí sí, ahí me habría gustado estar. Y luego lo otro que dices del destino, creo fielmente en que el destino lo trabajas tú. Yo creo que esto de tienes suerte, no, 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 no. El destino tú te lo trabajas, lo manifiestas. Un sueño jamás se rompe si no se deja de soñar, porque un sueño no se cumple, un sueño se conquista. Y un sueño es como escalar una montaña, es decir, al final el desierto lo tienes que atravesar, tienes que luchar, tienes que trabajar por el sueño. Entonces, por eso Totalmente de siempre acuerdo. digo que el sueño no se cumple, el sueño se conquista. Yo tenía un sueño que era escribir una novela. ¿He cumplido el sueño? No, lo he conquistado. ¿Por qué? Porque me he dejado mucha vida en el camino, me he dejado muchas horas, me he dejado mucho esfuerzo, mucho trabajo. eh, Muchos momentos que no he vivido y que no han de volver. Y eso es el precio a pagar. Bueno, muchas veces dices, si hubiera sabido todo esto, ¿me habría metido en esta empresa? No se sabe, pero el caso es que lo hiciste. ¿Por qué? Porque nada pasa por casualidad. Las cosas, y además lo dice Sor Casilda Alonso, eso es una verdad como una casa. Nada pasa por casualidad, todo pasa por algo. Y sistemáticamente yo pienso que lo que pasa siempre es bueno. Aunque no nos lo parezca en ese momento, aunque digas es imposible que esto sea bueno, porque me causa mucho dolor, porque me duele mucho, porque lloro mucho, no es posible. Pero si tú sabes ver la botella medio llena, seguro que vas a aprender algo de esas cosas, ¿no? Además del dolor se aprende más que de la alegría. En el dolor se captan mejor los matices de las cosas que en la alegría, porque la alegría la disfrutas, pero como el dolor lo sufres, te paras más a observar, a pensar, a mirar. Y creo que cuando tú quieres algo, el destino, cuando de verdad lo quieres, de verdad, o sea, de verdad lo quieres dentro, el destino salía contigo. ¿Y por qué? Esto en el Porque siglo XXI se llama la ley de la atracción. la ley de la atracción, exacto, el secreto, es que es así, pero es que eso ha existido siempre. Es decir, si tú de Exacto. verdad quieres algo, todas las constelaciones se van a aliar contigo. Pero eso no significa que te sientes a esperar a que te venga el sueño. No, no. Eso significa que tú tienes que trabajar y te tienes que poner manos a la obra. Pero si de verdad lo quieres, el destino te va a ayudar. Eso es lo que le pasa a Alonso. Alonso lo único que quiere es justicia para sus padres. Él quiere recuperar su nombre y él quiere que sus padres salgan declarados inocentes porque no cometieron ese delito. Y es cuando le dice, yo no voy a parar. Y me da igual, y mira que le pasan cosas para no ir a la universidad, para tal. Al final, ese sueño empieza a materializarse porque él no para, no se rinde, no se detiene. Y aunque la vida le sigue poniendo trabas, al final él sigue saltando todas esas trampas, sigue saltando todos esos obstáculos. Bueno, no quiero destripar de si termina bien o si termina mal, pero el caso es que él, si termina consiguiendo su sueño o no, pero el caso es que él cree en su sueño. No es que crea en la justicia, no es un canto a la justicia más, pero también es un canto a la esperanza, porque Alonso no es que crea en la justicia, él cree en su sueño. Y su sueño es hacer justicia. Por eso él cree en la justicia, porque cree en su sueño. Y es el camino Entonces, que le pidió su padre, o sea, y bueno, y él de alguna también quiere, manera, o claro, sea, no, lo más exacto. fácil hubiese sido pegar un tiro. Claro, que es lo que le dice Juan, oye, vamos a emboscarlos, es que es muy fácil, impartamos Sí, sí. nosotros justicia, pero claro, él dice, es que entonces no recupero mi nombre y yo no quiero, ahí está la gran diferencia cuando me decían, ay, es que Estirpe de Sangre es la culminación de la venganza, digo, no, 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 porque para ellos Alonso es
perro callejero ahora mismo, sabe moverse perfectamente en las calles y además tiene a otro compañero que sabe moverse mejor. Entonces, él perfectamente pueden emboscar a estos dos y pegar, y como ellos dicen, ¿no? Hacerles una flauta en el gaznate y adiós, muy buenas, y ya está, nos hemos vengado. Pero no se trata de esto, él lo que quiere es justicia, no quiere venganza, quiere justicia. Y es por lo que trabaja, y lo trabaja mucho, porque para él lo fácil habría sido, pues ala, te cojo en un callejón y te rajo la garganta, ya está, y me olvido. Pero él no quiere hacer eso, él trabaja el camino difícil, que es el largo, el de la paciencia, ¿no? El de... Porque claro, esto empieza con 13 años y él se propone ir a la universidad y está en la calle indigente, que no tiene nada, pero al final, pues el destino le va poniendo los hilos a los que él se puede agarrar para seguir adelante. Eso sí, te agarras al cabo que te ofrece el destino, pero luego te lo trabajas para pasar al siguiente cabo. Entonces, es la historia no de un sueño cumplido, sino de un sueño conquistado. Así es que en ese sentido, la historia de Alonso, pues un poco la mía. Más trágica la suya, evidentemente, porque si no, no os habría gustado. Ya. Porque Pero mi de historia todas maneras, es aburrida. hay una cosa que os caracteriza a ambos, es la pasión. La pasión y el empeño que se pone. O sea, muchas veces yo siempre digo que hay pruebas de algodón, ¿vale? Creemos que tenemos una prueba, una lección aprendida y dice, ah, sí, yo esto ya lo he superado. No, al cabo del tiempo viene, como yo digo, el Mr. Popper con la prueba, con el algodón, a ver si eso está limpio, y en ese Claro, caso está superado y aprendido. O sea, si has evolucionado. Entonces, podemos ver una evolución de Alonso y de todos los protagonistas en cada página. Y eso es muy similar a la historia real. Tanto sea un antagónico como sea el bueno o el malo, da lo mismo. Son personajes reales que existen y sobre todo que laten. sí, Estarás acorde con el bonito. latido o no, pero todos laten y es una maravilla. Pero hablar contigo, eso se transmite, porque la pasión con la que hablas, con la que te entregas a una charla con unos lectores, eso los lectores es como un regalo, un regalo. Y gracias. Espero leerte el próximo. Muchísimas gracias, Sandra. Pepa, ya, Qué de lágrima fácil, ¿eh? es que encima sí, menopáusica perdida, imagínate, o sea, No, Qué hija bueno. mía, es eso que no fue de cualquier verdad, cosa. O sea, lo mismo estoy dudando. eres como, vete al trovador, porque realmente eres un buen cuentacuentos que se decía. Y realmente tienes razón en una cosa, el siglo de oro es el siglo más productivo de la literatura, pero históricamente es el donde más sufrió el pueblo y lo pasó peor. O sea, Sí, la pobreza o las dificultades agudizan el ingenio sí, sí, total, a lo total. largo de la historia en todas las civilizaciones. Ahora, Muy bien. cuando es un poco el declive que yo creo que hay ahora un poco en la sociedad es por eso, porque todo es tan fácil que no hay recursos. Yo me acuerdo, no sé si vosotras os acordáis, cuando éramos pequeñas, porque yo creo que todas somos de la misma quinta, ¿no? Años 70, años 80. ¿Os acordáis cuando en el colegio os mandaban el trabajo del Imperio Romano? Y entonces tú te ibas a la librería de al lado, que era librería papelería, y entonces te comprabas las bolsitas estas con las fotos del Panteón y de todas estas cosas, y luego tú escribías a mano y además dejabas el hueco para que cupiera La foto. la foto y después la pegabas y después hacías con una carpetilla de estas que le Mm, ponías así para... Pues todas estas cosas hoy día no hace falta. Es decir, hoy día hacen un trabajo, yo veo los trabajos de mi sobrina y es como, pero esto hace un copia y pega y no son. Y entonces cuando tú lo tienes todo tan fácil, no necesitas agudizar el ingenio, como dices, no necesitas los recursos.
Entonces, yo creo que los de nuestra generación somos gente muy recursiva porque te tenías que buscar las vueltas para un casete que no te gustase, pues le ponías un celo debajo y tenías una cinta virgen donde grabarte tú cantando, ¿sabes? Y estas cosas, pues claro, claro, mi sobrina yo la veo y digo, pues sí que ¿dónde vas con tanta foto? Yo tengo 3 de cuando era pequeña y una estoy tan gorda que me salgo de la foto. Entonces Uy, es qué raro. pues estaba, bueno, algún día lo publicaré, os vais a flipar, porque es que era una cosa tremenda. Y claro, yo digo, yo digo, pues qué suerte, ¿no? Verte en un vídeo, pero lo valoras tú porque tú no lo tienes, pero la gente de hoy día, los jóvenes, todo eso lo tienen y no te hace tan recursivo. Entonces yo creo que en el siglo de oro se vivía muy mal, y cuando digo que se vivía muy mal, digo que es que no había para comer, es decir, en la pobreza significaba estar escuálido. Hoy día la pobreza significa estar gordito. ¿Por qué? Porque cuesta más una Come ensalada mal. que una hamburguesa. Entonces la gente pues come la hamburguesa. Ahora que acabo de venir de donde vengo, que un tomate vale $2 y por $2 te compras tres trozos de pizza, pero así. Entonces, pues claro, la gente, y entonces, pero en aquella época el no tener dinero era estar escuálido, era ser un esqueleto verdaderamente, de tal manera que ahora no tener dinero, pero puedes comer. Pero en aquella época es que no podían comer ni un trozo de pan, y esto está documentado. Es que no había un trozo de pan. Morirse de Entonces, hambre no es una expresión, no, morirse era de una hambre es que realidad. morían de hambre. Ahora no, ahora, bueno, a ver, en algunos sitios como Etiopía, estos de pobreza extrema, sí mueren de hambre, pero hoy día siempre tienes alguien que te pueda dar 50 céntimos para comprarte un trozo de pan. Pero en aquella época no había eso, era muy duro. No, el siglo de oro fue una época muy dura, pero los anteriores también, es decir, vivir en la Edad Media era tela marinera, o sea, porque es que en aquella época es que la vida no valía nada, o sea, la vida era totalmente prescindible y no había justicia en el sentido de yo te mato y como no tienes huellas dactilares, no hay DNI, no hay nada de lo que hay ahora, pues como no haya testigos, es que yo te he matado y me queda más ancho que largo, ¿sabes? Entonces, la vida no valía tanto como ahora y no había tantos derechos, pero vamos, ni en España, que siempre se habla, ay, la Inquisición española, es que qué malos somos. Oye, perdona, que es que de toda Europa tuvo Inquisición, ¿sabes? Y fue muchísimo en España, yo os voy a decir que toda Europa nos despreciaba a España, porque la Inquisición española era la más misericordia de toda Europa y nos despreciaban porque decían que éramos demasiado, la Inquisición española era demasiado benévola con los judíos y que con los herejes y que les daban demasiadas garantías procesales. Que esto yo me quedé loca cuando lo leí, porque yo insisto en que yo iba con todos los clichés de la leyenda negra y cuando veo que nos despreciaban el resto de Europa, ahora todos estos que hablan de que somos unos salvajes, unos ignorantes, los españoles, ignorantes, retrógrados, intolerantes, pues si es que ellos tuvieron lo mismo, tuvieron las mismas inquisiciones muchísimo más sangrientas. Y entonces, ¿y por qué os estoy contando yo lo de la Inquisición? Si os estaba contando que se vivía muy mal. Pues eso, pues que se vivía muy mal, por todos en todos los sentidos, es decir, es que hasta por creer en el Dios equivocado, ¿sabes? Ya. Entonces, era una vida muy, 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 muy complicada. Y por eso, pues la gente soñaba más, yo creo, soñaba más y era más capaz yo creo, de encontrar maneras de luchar por sus sueños. Ahora yo os pongo, por ejemplo, a mi sobrina. Lucía, ¿qué quieres por Navidad? "Mm, Nada, si es que lo tengo todo". Digo, chica, pero por favor, no quieren nada. O sea, es que les hemos robado los sueños. Como lo tienen todo, ya no quieren nada. ¿Sabes? Y no se esfuerzan para tenerlo. Y no Ya se lo tienen. esfuerzan para tenerlo porque Ya. hay que tenerlo. Es decir, el niño, si no tiene las mismas zapatillas de deporte que el resto de la clase, Ya. pues el padre Ah, no va a permitir que el niño sea diferente. Y yo, cuando yo era pequeña, que mi gran ilusión era tener un vídeo VHS beta
Betamax para ver Karate Kid porque estaba enamorada de Ralph Macchio, ¿vale? Ah, Para ver Karate Kid 200 veces al día, pues en mi casa no entró el vídeo Betamax y toda mi clase tenía vídeo Betamax y yo no tenía vídeo Betamax, Bueno, en mi ¿sabes? casa hubo 7 años sin tele. Yo no Bueno, tengo cultura de televisión. no, claro, es que, pero porque era Pasó el una puesto. época en la que bueno, se tenía lo que se tenía y a mí, pues en Navidad yo tenía 3 regalos. Tenía la caja de rotuladores Carioca, una prenda de ropa que generalmente no me gustaba porque era horrible y 2 libros. Este eran mis reyes. Y en la comunión me regalaron la Nancy vestida de monja y el diario en que empezaba ese diario es para leerlo, ¿eh? Querido diario, hoy estoy triste. sí. Israel, que era el chico del que yo estaba totalmente enamorada, se llamaba Israel. Ahora que lo pienso, debía ser judío, nunca me lo planteé. Pues se llamaba Israel. Israel no me ha mirado. Es para leerlo, ¿eh? Con una letra así de grande. Bueno, pues eso, que sí, que la vida evoluciona mucho, estamos mucho mejor, pero eso, la vida fácil te hace poco recursivo, yo creo. Un placer. Bueno, Paso mis Vaya compañeras. rollo que os he seguimos, que echado, quedan 2 todavía. Hoy, madre pero sí nos mía. encanta escucharte, por Dios. Por favor. Maritere. Maritere, Maritere, Ay, Maritere, no me llames así. Maritere. Ya. Maripepa, no me llames así. Qué bueno Ella es verte. Tere Montes, Pepa, Di que no que te sea, enteras. ¿ves? Tere, Si es que Sandra lo sabe. Tere Ya, Montes. ya. Claro, ¿Qué más nada da? de Mari, nada de Mari. Nada de Mari. No, si Que en aquí casa todos me somos llaman María, así, yo también soy ¿eh? María Sandra, Que en ¿sabes? casa me llaman Maritere. ¿Ves? Ya, Pero Las Marías lo tenemos todas ahí, la cruz la claro, ahí María está lo toda. tenemos todos, hija. Mm. Esto es. eh, María se llama todo el mundo María y después el nombre. y luego el nombre. Qué bueno es escucharte, verte. Tú ya sabes, ya me la leí, yo me la leí antes de las Navidades y todavía la recuerdo, porque además es una novela que la recuerdas. No como otras que lees y dices, uy, que me lo he leído en 2 días, 3 días, pero no te acuerdas de ella bien. Pero de Estirpe sí. De Estirpe te acuerdas de todos sus personajes, de esa Sor Casilda que a mí me parece un personaje maravilloso, Sí. de todos los líos que se tenían entre Juan, de los celos de Antonio, ¿te acuerdas de todos los personajes, de situaciones? Es que es una gozada leerte, Sandra. Si ya es que ya lo sabes. Si es que yo no te puedo decir más que darte las gracias por lo bien que me lo haces pasar. Y luego, bueno, luego yo apunté muchas curiosidades, digo, para cuando tengamos el encuentro preguntarle. Y una cosa que me llama mucho la atención es la iglesia esa de la Victoria, que dices que Bueno, era donde más, ¿cómo era? Donde más, ¿eh? donde más se La más flirteaba. inmoral, ¿no? Sí, Porque, sí, allí o olía sea, más a lo que yo os hablo, olía más a romance que a incienso. Porque o sea, aquello era, vamos, era un despiporre total, claro. Es que era el esa, único lugar donde se juntaban los hombres y las mujeres. esa iglesia existe todavía, la de No, iglesia, no. esa iglesia, ¿sabes? Ocupaba, mira, tú sabes dónde está el Apple Store en la Puerta del Sol, ¿no? Ahí Sí. Sí, justo bueno, pues en la mitad del Apple Store, hacia la calle de Alcalá, ahí estaba la iglesia del Buen Suceso, que era iglesia Mm. hospital, y de hecho han sí. salido las ruinas que las tienes en el Apple Store. En la parte de abajo están las ruinas del Hospital del Buen Suceso, que es para verlo. O sea, si no lo habéis visto, os lo recomiendo, porque es una pasada. Y entonces, justo donde está la carrera de San Jerónimo, en la calle Espocimina, pues ahí Mm. estaba el convento de la Victoria. Cuando se demolió en la desamortización de Mendizábal, se demolió en el siglo XIX, se demolió para abrir esa calle que se llama Espocimina. Y entonces luego detrás está la calle Cádiz y la calle de la Victoria, que se llama así precisamente por el convento. Y después la carrera San Jerónimo. Era un convento gigantesco, pero es que encima no había bancos, porque la gente no se sentaba. Entonces las damas iban con su escudero, con un cojín, y el escudero llevaba el cojín para que las damas se sentaran en el suelo encima del cojín. Pero no había bancos, era una cosa absolutamente diáfana.
enorme, la iglesia del Buen Suceso, de hecho, se celebraban ahí obras de teatro, ponían un escenario, porque era tan grande que eso se hacía. Y entonces, claro, era el único lugar Claro. donde se juntaban hombres y Y mujeres. además, si estaban todos más apretaditos, pues una mano por aquí, No, un roce por apretaditos no allá. estaban, no, porque estaban separados. Estaba la tribuna de las Bueno, mujeres y la mujeres para tribuna un de lado y los los hombres hombres. para los Pero otros. ahí estaba todo el mundo intercambiando miradas, que al último que escuchaban era al pobre cura, que es que no le escuchaban. No le Entre otras hacían ni cosas porque caso. muchas se iban, se escapaban a las capillas que había al lado, tenía muchas salidas al exterior por los laterales, entonces se iban, volvían, y esto es real, ¿eh? O sea, de hecho es que es verdad que las misas de la Victoria eran las más cortas. O sea, ¿por qué? Pues porque los curas decían, pues es que esto no No, sirve no para me están nada, haciendo caso. no me están haciendo caso. Y entonces, pues eran los mínimos, era la orden de los mínimos, pues lo reducían todo a la mínima expresión, porque es que no, allí, y era la iglesia a la que les gustaba ir a las damas de alcurnia, de alta sociedad, porque ahí era donde era más posible, más factible escaparse. Y se Y escapaban, ¿eh? reivindicar. Esto es real, se Pero, escapaban. y esa ley que promulgaba que no podían llevar adornos ni gemas ni brillantes, Era la real. llevaba, sí, sé que era real. A mí me recuerda a la Florencia de Savonarola y la hoguera de las De vanidades. las vanidades, sí. Pero luego cuando iban a las misas, sí que se llevaban algún que otro adorno puesto, ¿no? Es que esa ordenanza, esa pragmática de limitar el oro y la plata y los aderezos, esa pragmática estaba. Lo que pasa que, claro, nadie la cumplía porque como solamente se podían permitir los aderezos de las piedras preciosas a los ricos y a ver quién era el listo que iba a decirle a un duque o a un marqués lo que se tenía que poner, pues entonces la pragmática pasaba así de largo hasta que en 1622, que fue en octubre, que es la escena esta con Alonso y demás. Esta escena es real, la escena en la que están Mencía e Isabel y empiezan, y es el asalto a las joyerías de la calle de la calle Mayor. Esta es real. Lo que pasa que he Es puesto ahí tremendo. a Mencía e Isabel, pero es real, porque fue el momento en el que ya uno del Consejo de Castilla se hartó y mandó a todos los alguaciles a hacer una requisa total de los comercios. Pero lo que decían los joyeros era, oye, vete a las casas de los ricos a quitarles a ellos sus cosas, a ver si eso lo haces, A ¿no? ver Pero si no, es lo igual. hicieron como siempre a los pobres, ¿no? A los ricos les dejaron tranquilitos, pero a quienes destruyeron todos los negocios, y esto es verídico, fue a los joyeros, ¿no? Y entonces a partir de ahí sí que se empezó a poner ya de verdad la normativa. Y sí que se notó mucho en los trajes de los ricos, que ya no había pues todas estas suntuosidades, ¿no? Porque es que era de verdad, era una cosa en la época de Felipe III, con la lechuguilla y todo esto. O sea, la ropa era, si es que parecían un joyero, era una cosa impresionante, hasta que ya pues al final lo limitaron. Pues la verdad que yo me tiraría escuchándote aquí más tiempo y más tiempo, porque además es que las comidas de las comidas que hablas, dices, es verdad que podrían llegar a comer unas cosas tan raras como a veces que dices algunas por ahí, ahora mismo no recuerdo, pero sé que me llamaba la atención alguna de las comidas y dices, madre mía, y comían esto, comían lo otro. Es una gozada leerte, de Que verdad, comían Sandra. gato. Cuando te daban Sí, gato por liebre, es que de verdad comían gato. O sea, lo que pasa que el gato era más barato que la liebre, entonces de ahí nació el dicho, que te estoy dando gato y te estoy gato cobrando por... liebre. Pero es que es real, ¿no? Y de verdad comían gato, que yo alucino, o sea, comían gato frito y Pobrecitos gato y, gatos. y, y comida, carne de gato picada. Que yo veo a los gatitos. Claro, también es verdad que ves a una vaca y dices, joder, qué pena, pero no sé, Mira, lo tienes de otra Pepa está manera. buscando sus gatos por si se los Claro, están es que a comiendo. mí que me encantan los gatos, ¿sabes? Pues yo me imagino comer Aquí un hay gato uno. y digo, pero Mm, pobrecillo, ¿sabes? Pues sí, sí, comían gato y comían rata.
Bueno, Había un de las plato, ratas no hables, por favor, que es que me dan mucho asco. No bueno, puedo pues con ellas. no hablo. Mira, Había una Parece cosa que raro. se llamaba ginebradas y eso estaba muy bueno porque eso eran como unos cuencos así de hojaldre y entonces dentro metían esto, ¿cómo se llama? La cuajada de leche. Y eso tenía que estar buenísimo. este es Y Paco. Mira, lo que se Sandra, este es comían barro Paco. Mira qué bonito, es que vamos, tú Mira, pues imagínate, ten cuidado que no se vaya por una puerta al siglo Pues mira que XVIII. está tremendo, menuda tajada tiene. ya ves, es Ya grande, te digo. sí. Es que no veas cómo traga. Sandra, lo de que comían barro para no quedarse embarazadas, ¿es verdad? Sí, sí, totalmente. Mm, Totalmente. Comían barro por tres razones. Una, para mantener la piel blanca. La piel blanca era lo más. Entonces, porque si tú mm, estabas moreno, era símbolo de que eras campesino y trabajabas en el campo. Entonces, cuanto más blanca, más noble eras. Entonces, una manera de mantener la piel blanca era comer barro. ¿Por qué? Pues porque el barro te producía o sea, atoraba en todos los conductos y entonces la sangre no fluía y te producía, sobre todo se atascaba en los conductos biliares y entonces lo que te producía era un color, pero no era tan blanco como amarillo, lo que te producía era ictericia. sí, Y entonces, pero ellas se veían muy blancas. Esto era una costumbre de las damas españolas, ¿eh? Las extranjeras se quedaban flipando cuando las veían comer No me barro. extraña. De hecho, si veis en las meninas, la menina, Agustina de Sarmiento, le está ofreciendo una bandeja a la infanta Margarita, le está ofreciendo una bandeja con una especie de recipientito rojo, ¿no? Que es un búcaro. Hay una parte de la doctrina que dice que lo que le está ofreciendo no es el agua del búcaro, porque el búcaro, que es como una especie de jarroncito, era una cosa muy humilde como para darle a una infanta de España, España. ¿no? Darle de beber en un búcaro. Entonces lo que dicen es que no le estaba dando de beber en un búcaro, le estaba dando el búcaro para que comiera. Porque aunque la infanta ya tenía 5, creo que cuando la pintó Velázquez tenía 5 años, pero ya estaba prometida con su tío, que era el hermano de Mariana de Austria, ¿no? Que tenía 40. Y esta niña, Margarita de Austria, murió con 20 años en el cuarto parto. Con 20 años ya Con estaba en 20 el años. cuarto parto. O sea, imagínate. Qué pena, Y esa, cómo y esa nos es han Margarita. explotado. Sí, que por eso te digo, decía, ay, pues es que es muy pequeña para comer barro. Pues no, ya no era pequeña, ya estaba Ya no. prometida. Vamos, creo que con 15 años dio a luz al primer hijo, o sea que. Y luego la segunda razón era para no quedarse embarazadas. ¿Por qué? Porque igual que obstruía los conductos biliares, también obstruía los conductos de las trompas de falopio y demás, y toda la parte. Entonces no les Anda. bajaba la regla, se quedaban sin menstruación. Y entonces, claro, pues era un anticonceptivo. Y luego la tercera razón era porque era adictivo, porque te producía como un relax mental, pues como si te metieras un chute, ¿Ah, te sí? fumas un porro. No la había oído nunca. Y entonces creaba adicción, pero es que se comían el botijo, o sea, era muy fuerte. Joder. Y había un verdadero comercio de búcaros, porque el barro más caro venía de México, y esos eran carísimos. Y luego los segundos más codiciados eran de Badajoz, Pepa, de tu tierra, ya, ya. eran de Badajoz y de Portugal, de los dos sitios. Y esos eran carísimos. O sea, lo más de lo más era México y los otros eran Portugal y Badajoz. Y se Joder, los qué comían. gozada. Seguiría preguntándote cosas, pero que nos quedan. Yo Queda solo te digo, pero solo le voy a decir una cosa. Si no tienes una ciudad donde poner tu próxima novela, yo te ofrezco mi Salamanca. Yo tengo ahí unos libros de Salamanca preciosos que te los Guau. puedo dejar, de verdad. Además, solo de la Plaza Mayor tengo 3 libros, de cómo se construyó, cómo no se construyó. O sea, que yo te los O sea, ya ofrezco. llevamos Barcelona, ¿no? Y Salamanca. De Salamanca. Bien, Yo creo que bien. está más cerca de Madrid, Salamanca. que va, está más cerca a Extremadura. Y Granada, por Extremadura, mi madre también Extremadura. te la cedo, también te la pido.
Anda, anda. Jolines. Gracias, Dejadlas, ¿no? No sé, Sandra, de verdad. escribiré a Willy Fogg o algo. A Phileas Fogg. Uy, ay, qué dibujo más Gracias, bonito. Sandra, de verdad, muchas Muy bien, gracias. muchas Te gracias a ti. toca, Arsen. Muy buenas, Ay, mi Sandra. Arsen. Hola, preciosa. Te dije que me Hola. iba a gustar y no me ha gustado. Me ha encantado. O sea, Sí, qué bien, es una pasada. qué alegría. Es que no sé ni qué de contarte. O sea, me ha gustado tanto que no sabría ni por dónde empezar. De Todavía está entrada, flipando. haces homenaje a Ramón Villa. Ah, sí. Le Bueno, pones... eso no es tanto un homenaje, es una promesa, porque yo cuando le conocí con Libelo, con el primer Libelo, yo en una conversación le dije, si hago la segunda parte de Ramón, uno de los personajes va a llevar tu nombre. Y me dijo, eso habrá que verlo. Y digo, yo soy como Alonso, cuando hago una promesa, la cumplo. Y esta es Pues una bueno, promesa. Así es pero que se la has cuando... puesto a un personaje muy particular. Sí, claro, A es mí un me ha personaje muy encantado. entrañable, el maestro nada menos. O sea, sí, sí, Es que claro, no. cuando lo leí digo, madre mía, Sandra, digo, tiene que estar Ramón tremendo y Sí. encima el personaje que se le has puesto. Me han gustado todos tus personajes. Las historias de amor son preciosas. Me lo he pasado pipa con las conversaciones de Mencía y Isabel. Me lo he pasado pipa con las conversaciones entre ellos, o sea, como parejas. O sea, me ha encantado tanto que no sabría ni qué decirte, pero vine. Para mí tú eres, y vas a saber de qué te estoy hablando, eres mi hada. Hay una conversación entre Isabel y Mencía y es que le dice esto, se trata de una conjura de los hados. Ellos manejan los hilos de esta historia, os desean juntos, de ahí que enhebren vuestros caminos una y otra vez. Y yo aquí escribí, Sandra es mi hada. Es que me encanta, o sea, es todo tan bonito, pero tan bonito que no sabría ni... Es que no puedo decirte nada malo, nada malo. Pero hay uno que me ha llamado mucho la atención y ha sido Miguel Barcácer. Me parece un personaje que aparte de... Ay, es que tengo por aquí, yo no sé qué hoy le está pasando a esto que me hace unas cosas muy raras. Es un personaje que no solamente busca justicia, de hecho lo que me ha apuntado es, no es solo un personaje que busca justicia, es alguien que tiene que reconstruirse desde las cenizas y que descubre que no todo depende de su apellido, sino que todo depende de lo que decide hacer con su vida. Es tremendo. ¿Cómo hiciste ese personaje? Porque me Ese parece personaje, que o sea, desde el principio hasta que termina, le vas haciendo una evolución tremenda. sí, porque al principio es que no se atreve ni a hablar, el pobre, claro, está totalmente sometido a doña Francisca Enrique, y claro, él vive encerrado. Es que lo que hace doña Francisca es realmente sepultarlo en vida, ¿no? Y ahí, bueno, pues al final está el destino, ¿no? Es lo que le dice, tú has nacido para pintar, y el destino, pues al final cuando tú tienes un martillo y sabes usarlo, dice el refrán, el cielo te manda los clavos, ¿no? Este es el refrán. Y es verdad, es como él ha nacido para pintar. Este personaje empezó siendo un homenaje a mi padre pintaba. Y yo quería hacerle un homenaje, y por eso quería crear un personaje que pintase. Pero inicialmente, la verdad, pasó un poco como Alonso, ¿no? Es un personaje que ha ido creciendo, y que donde más protagonismo tiene, evidentemente, es en Estirpe, porque aunque en Libelo tiene mucho protagonismo, porque él es el inicio de la cadena. Es decir, a partir Sí, de él es que se inicia toda la movida, ¿no? Y entonces, al claro. final esa importancia pues cobra, digamos, forma en Estirpe, y ahí está. A mí me parece un personaje muy entrañable, porque sufre mucho
pero es un personaje que tampoco busca efectivamente ningún protagonismo, pero sin buscarlo lo cobra, es decir, él solo y además saliendo muy poco, porque es un personaje bastante secundario dentro de la importancia que tiene y dentro de que todo al final gira en torno a él y todo al final depende de él, porque no puedo destripar, pero si él dice que no, Por eh, eso te digo que me ha llamado tantísimo la atención, o sea, me ha encantado ese personaje, fíjate, y eso que es poco, pero me ha gustado muchísimo. Y luego hay algunos detalles, como por ejemplo lo de mucha mierda, lo de los teatros, sí. me ha llamado mucho la atención. De hecho, se lo Fíjate. comentaba a mi marido y le digo, ¿tú sabes la expresión de lo de mucha mierda? Digo, pues viene de lo que cagaban los caballos en las puertas de los teatros. Claro. Cuanto más mierda, más gente había. Hubiera, Claro. más público había habido. Y eso era real, ¿eh? Claro, Sí, porque sí. al final todo el mundo llegaba en caballo o en carruaje. Y Entonces, otra cosa que me ha parecido un poco asquerosa es lo de las damas y lo de las colonias, lo de que como no había pulverizadores, sí, eran las lo, criadas. lo cogían las damas y se lo ponían, o sea, las criadas se los ponían en la boca y las escupían. Y O las sea, escupían, sí. yo he dicho, Es que digo, de son verdad, qué cosas, asquerosidad. es que son cosas que claro, no te quedas, yo decía, es que hay cosas que las tengo que poner, porque es que son tan particulares que yo alucinaba, digo, pero de verdad, pero claro, es que son otros conceptos, otros principios, claro, no había pulverizador. Y entonces, pues había que echarse a la colonia, y la colonia, pues se echaba así, y se echaba en mucha colonia, porque claro, como no se lavaban tanto, pues todos los olores se ocultaban detrás de perfumes muy potentes, ¿sabes? Y escucha, Porque una cosa que me llamó la atención también mucho es en los carromatos, que dices que tenían agujero para hacer sus necesidades. sí. Claro, es que tú date cuenta que hacer la rúa, se podían estar ahí 4 o 5 horas en el carruaje, porque claro, no bajaban a la calle a pasear, porque es que por ahí no se podía pasear y una dama no paseaba si no era con su marido, pero de todas maneras no paseaba porque las damas no se dejaban ver, no era honesto, no era decente que se dejasen ver. Entonces ellas iban en el carruaje bien tapaditas. Entonces, claro, pero como era el gran momento de lucirse, pues había muchísimo carruaje y aquello iba lentísimo. Y claro, lentísimo, al final es que tú tenías que ir. Entonces al final era como los caballos, de repente salían cosas del carruaje. Yo me quedé Qué bueno. alucinada. Hay algunas cosas que yo he ido aprendiendo pues a medida que me documentaba. Y yo me quedaba, sí, estas cosas que me cuentas bueno, pues igual que cuando celebraban Santiago el Verde o cuando celebraban el Corpus, cuando celebraban San Juan, que tú fíjate con San Juan, que es que las damas, cómo se celebraban los ricos y cómo lo celebraban los pobres. Es que pero al final siempre vencen los pobres, porque los ricos siempre se iban a ver cómo vivían los pobres y Y cómo se se escapaban. divertían los pobres, y siempre se divertían más que en sus mansiones y visitando otras casas y estas cosas, ¿no? A mí el momento de San Juan, ahí cuando se conocen y tal, a mí me gusta mucho, la verdad. Y otra cosa que a mí me gusta mucho es el tira y afloja permanente que tiene con don Gonzalo Alonso. Es que a mí don Gonzalo es el típico malo simpático, no es como Enrique Valcárcel, y No, no tiene nada ese, que ver. ese tira y afloja constante con Alonso de que es que no te soporto, eres un descarado, y el otro le dice no al lugar. Cuando le dice, ¿cómo que no al lugar? ¿Pero tú qué te crees? Que tú eres un juez y yo estoy aquí, que soy un marqués, ¿te enteras? Y a mí ese personaje me parece también muy entrañable, el de don Gonzalo. Bueno, Hombre, don es que Gonzalo es don Alonso, no, Venancio. la verdad es que Alonso no pierde ni la capacidad de lucha ni la capacidad de amar. ¿Tú crees No, que es un héroe o un superviviente? un superviviente. Yo creo que es un superviviente. No es ¿Mm? un héroe.
Es un chaval que la vida no para de darle vueltas y él pues en cada vuelta consigue rehacerse. También es verdad que la vida igual que le da vueltas le ayuda, porque de la misma manera que le echan de un lado, luego se encuentra el maestro y luego el maestro le busca otro maestro y luego entonces todo se va confabulando un poco en su contra, pero al mismo tiempo en su favor. Es un poco lo que le dice la monja, ¿no? Sor Casilda, ¿no? Es Cuando se que cierra todo una lo que puerta, se es que abre una ventana. Entonces, claro, es que todo lo que dices al principio, que le dice Sor Casilda cuando va a buscar a su hermano, es increíble. Todo es lo que va pasando durante toda la novela. claro, es Es un poco el inicio de, bueno, es que a lo mejor van a aparecer otras personas en tu vida. ¿Y por qué se han tenido que llevar a las otras? Pues porque a lo mejor eran incompatibles, claro, es que es incompatible la existencia de Margarita y Sebastián Alonso tiene que encontrarse a sí mismo, tiene que encontrar su verdad, su origen, su principio, ¿no? Y eso solo lo puede hacer si no están Sebastián y Margarita, porque si Sebastián y Margarita estuvieran, no habría podido, no se habría terciado la situación primero, de conocer a Juan y Antonio, y segundo, bueno, pues de vivir todo lo que vive hasta llegar a donde llega, ¿no? claro, la verdad es que has tenido un trabajo monumental. Muchas gracias, de verdad, Sandra. O Hombre, sea, muchas gracias a vosotros. ¿Qué sabía que sentido me iba a tendría gustar, escribirlo si vosotros no lo leéis, no? pero yo sabía que me iba a gustar, que me gustó Libelo, pero vamos, ya el de Estirpe te has consagrado. Es que tú fíjate, es que en Libelo no hay amor. Bueno, hay amor, pero no hay. Y Es es que que es el amor diferente. nos gusta mucho. Es que, es que una historia, que no, que en toda historia tiene que haber una historia de amor, porque Sí. es lo que gusta, es lo que te mueve el sentimiento, el corazón, ¿sabes? Es lo Pero que es te que, hace soñar y al esas final, picardías que tienen, cómo se hablan, cómo no se hablan, sí. es que los has hecho encima súper graciosos. Es que, bueno, eso En esas conversaciones que tienen entre ellos, me refiero. sí, sí, Además, Mencía me encanta. sí, me decía, al principio empieza siendo la favorita Isabel, ¿no? Pero luego me decía, cobra ahí, Es que tiene mucha chispa. es que Es no que se tiene mucha, puede decir, no se puede decir lo que pero pasa tiene con mucha, Mencía, tiene pero mucha chispa. Mencía tiene esa chispa que dices que sí, que dices me gusta, me gusta y me gusta. sí, sí, Pero sí, vamos, me ha Mencía, gustado todo. Solo te puedo dar las gracias y deseando que tu próxima novela sea, si es mejor que esta ya, pues ya no te voy a decir, te van a tener que bueno, dar el Nobel. sí, hombre. El planeta. La próxima, el planeta, O Sandra. el planeta Pero, también, ya ¿qué te digo. dices? Pues eso es complicadísimo, no, yo no creo. Mi premio sois vosotros. Allí yo con eso es lo que es lo Que que hay que me, soñar, hay que soñar. Tú lo has dicho sí, antes. Sí, sí, además hay No una frase hablemos por de ahí que yo eso. Ya apunté. nos tienes a los lectores. Ahora sueña. El no, si soñar es yo, libre. si, si yo, yo lo que sueño es que poder escribir el tercero, tener ocasión de hacerlo, hacerlo sin volverme loca y sin dejar de vivir, porque a mí me pasó que dejé de vivir. Y eso tampoco es bueno, ¿sabes? No. Pero porque yo no conocía el oficio de escribir. Yo al principio, esto es como cuando dices, ay, me gustaría tocar el piano. Y entonces te pones a tocar el piano y tienes que durante 8 horas hacer series, ¿no? Clic, 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 clic. Y entonces, pues a lo mejor al tercer día dices, pues estoy del piano hasta el gorro, ¿no? Entonces yo empecé así, yo empecé a escribir, pero era una especie de hobby, la cosa se empezó a poner seria. Después empezaron a caer los domingos, después a los domingos nos metimos con los sábados, después empezaron las vacaciones, las Semanas Santas, los momentos y empecé a volverme un poco loca. Entonces yo lo que sueño ahora es poder escribir el tercero, pero poder sin dejar de vivir, ¿sabes? Pero Estando Sandra, más es que relajada. Ya, Más pero tú, una relajada. novela novel no es de 800 páginas. ya, Generalmente se empieza con algo un poquito más cortito.
La verdad que sí, pero es que yo, es como dice un amigo mío, dice, si es que tu hija mía, es que todo lo tienes que hacer sufriendo. Dice tú, o sea, tú te apuntas a un curso de tricotar y al mes siguiente estás en el Campeonato Nacional de Tricotaje sin dormir porque es que tienes que ganar. Eso lo dice un amigo mío. Dice, es que Pero todo lo que no ¿sabes se lo que puede. has dicho ahí? Ay, perdón, ¿sabes lo que dices ahí? Que dices, un sueño, ¿cómo es? Un sueño Jamás no se se rompe rompe si no si se no deja dejas de soñar. de soñar. Entonces tienes que soñar con ese Nobel o ese planeta o ese libro tan maravilloso que nos vas a traer como los anteriores. Ojalá, a ver si os gusta. De todas las maneras, Seguro. ¿cuántas páginas tiene? Casi 700. 800. Sí, No, son hombre. más o menos de 770. lo mismo, sí, Vamos. sí. Pero es que no se hace pesado. Es que no se hace pesado. Pero Es que es porque una es que, ¿sabes qué maravilla. pasa? Que las ediciones, de verdad, las ediciones que hace Planeta es que son muy buenas porque la letra es muy buena, entonces se lee más rápido. A lo mejor con otra letra el libro no habría sido tan gordo, pero es que hacen la letra, el libro de bolsillo de Libelo también es una edición que es que la letra está fenomenal para ser tan gordo y para ser un libro de bolsillo. Yo me sorprendí, pero es una edición alucinante. Entonces es que las ediciones que hacen son muy buenas por la letra, por la presentación, por todo. Entonces tú ves un tocho y dices, madre del amor hermoso, pero luego empiezas a leer y la letra es más grande y entonces, claro, la cosa va más rápido. Y luego insisto que es que Estirpe es más ágil. Es más Mucho. ágil porque he A aprendido ver, que yo a me he leer, ¿sabes? leído los dos de Libelo. Me Sí, leí el primero y sí que es verdad que a mí me sacaba un claro, te poco saca de de la la historia. trama. Luego el segundo se notaba mucho lo que habías recortado, pero ya Sí. es que en este ha sido una maravilla. Aquí en este, claro, pero para mí ha sido un aprendizaje brutal y entonces ahora, pues en el tercero, pues voy a seguir aplicando lo aprendido, ¿no? Y entonces eso hace bueno, que para mí sea un desafío, pero que me haga ilusión, porque es como Sí, saber bueno, que lo que espera el lector, lo que le gusta al lector, ¿sabes? Lo que le gusta al claro, pero lector de hoy día, lo que nos gusta, porque es que yo también me incluyo, o sea, a mí siempre me han gustado mucho las descripciones, pero ahora es como estoy metida en este meollo de, venga, ¿qué va a pasar? Dime qué va a pasar. No me cuentes claro, cómo es la puerta del palacio, o sea, que me digas quién hay detrás de la puerta, ¿sabes? A mí me pasa. efectivamente. Y entonces yo también como cuando empecé a escribir, leía tantos ensayos, tanto del Siglo de Oro, tanto tal, que no leía libros, no leía novelas, porque primero porque no quería contaminarme y segundo porque no me daba tiempo, porque tenía que leer todo lo demás. Y entonces ahí es cuando te apartas un poco del mundo y entonces dejas de saber qué pasa en el mundo, ¿no? Y en el mundo en ese momento pues estaba cambiando las preferencias lectoras, ¿no? Y entonces yo escribí la novela, pues como yo había leído tantas novelas, ¿no? En El nombre de la rosa se pasa 14 páginas describiendo un retablo. Y yo pues decía, pues es que esto es tan bonito, ¿cómo no voy a describir cómo va vestido, ¿no? Pero luego es verdad que yo me encuentro ahora un libro y me tira 2 páginas diciendo cómo va vestido y digo, bueno, ya está, ya sé cómo va vestido. También me da un poco igual cómo va vestido, ¿sabes? Pero también yo creo que eso es porque tus historias reales, o sea, lo que es la historia de los personajes, son muy potentes. Entonces lo que estamos deseando es saber a ver qué A pasa con ver ellos. qué pasa con ellos, A ver claro, cómo los pillan o cómo no los pillan. Porque claro. yo en la escena de que están escondidos detrás de las cortinas, yo decía que le van a pillar al tonto este, que le pillan, que le pillan. No, claro. Pues eso. Es que Así que eso, ves, esa escena cuando está el otro Don Gonzalo y el otro está ahí apoyado en el codo. Y dice, ¿qué te piensas? El dueño de la biblioteca de Alejandría y el otro, es un ayuno intelectual, Rodrigo, es que eres tonto. Y a mí, bueno, esas escenas, la verdad es que entre don Rodrigo, don Gonzalo y don Gonzalo y Alonso, eso me lo he pasado muy bien y lo he notado mucho y se porque nota. con Libelo lo pasé muy mal.
Entonces, esta ha sido una cosa bastante más amable. Yo lo decía al principio, Estirpe es más amable. También pasan muchas cosas y muy trágicas y muy cruentas, pero es más amable porque te ríes más, porque es que el Libelo yo francamente Oye, yo es que en Libelo lloré lo pasé muchísimo, mal, ¿eh? porque Sí. se pasa mal, es un libro que tal. Y luego Pero ya es, viene. pero es precioso, ¿eh? Todo hay que Sí, decirlo. porque cuenta una historia pues muy humana, que pudo pasar perfectamente y de hecho pasaba, y con un chaval pues que de repente se queda en la calle sin saber qué hacer, ¿no? Pero Y y ahí es lo que pasan los padres, o sea, es lo que tremendo. pasan los padres, claro, que eso pasaba, te quiero decir, que vamos, pasaba en España y pasaba en toda Europa. En ese momento, si tú eras, y las cárceles eran como eran, ¿sabes? Dicen, es que las cárceles de la Inquisición, pero si los presos civiles, cuando entraban en una cárcel civil, lo primero que empezaban a hacer era blasfemar para que los llevaran a una cárcel de la Inquisición, porque estaban mejor habilitadas. Para empezar, eran cárceles que si te aislaban estabas tú solo, que era horrible, porque estabas, bueno, solo tú y las ratas, pero estabas tú solo. Es que me acuerdo, bueno, y en Estirpe está, la cárcel de la Villa, que es la que está en la plaza de la Villa, bueno, pues en la Sí. parte de abajo estaba la cárcel. Veis que la plaza de la Villa, no sé si habéis visto que tiene dos puertas gemelas, ¿no? La de la izquierda y la de la derecha son iguales, pero en realidad por una entraban los presos porque era la de la cárcel, y por la derecha entraban los nobles porque eran los del concejo. Y entonces, bueno, eso es ahora, pero antes de hacer ese edificio, ahí estaba la cárcel de la Villa. Había una sala que le llamaban el infierno. El infierno, porque era una sala donde cabían 60 personas y podía haber fácil 300. Era como una de estas cárceles de sudamericanas que ves, latinoamericanas que ves en el programa este de cárceles, que están todos ahí buscando un lugar donde tirarse en el suelo a dormir. Cuando fueron a derribar cuando fueron a cambiar, no querían derribar el edificio y entonces intentaron limpiarlo. Era tal lo que había ahí que al final tuvieron que demoler el edificio. Imagínate tú lo que había ahí, que la gente le llamaban el infierno, primero por lo que era y segundo porque no había luz, era una absoluta oscuridad, y entonces les daban tocino, pan y agua de comer. Y el tocino lo utilizaban como grasa para engrasar un trozo de camisa, un trozo de tela, y poder hacer una mecha y poder ver algo. Y Madre esto mía. se cuenta, esto se cuenta en Estirpe, esto es real, lo de que utilizaban el tocino como grasa, es decir, que preferían ver algo de luz a comer. O sea, imagínate lo que podía ser eso. Entonces, muchos empezaban a blasfemar para que los llevasen a la jurisdicción inquisitorial, porque las cárceles estaban mejor, y luego porque la jurisdicción, el procedimiento era bastante más piadoso que el de la jurisdicción ordinaria. Imagínate, en la jurisdicción ordinaria, nada más empezar el pleito, te sometían a tormento, sin ningún tipo de limitación. Y había un tormento que se llamaba el tormento exquisito. Esto es herencia de los ingleses, que luego nos dicen a nosotros, pero los ingleses eran más salvajes que nosotros. En los ingleses había una técnica de ejecución que se llamaba HDQ, que es hanged, o sea, colgado, drawn, arrastrado, y quartered, descuartizado. Entonces, esta era la técnica de ejecución con Isabel I de Inglaterra, esa a la que ponen como la reina virgen, que fue, vamos, que se lo digan a los irlandeses y a los escoceses, lo que hizo esta señora. Bueno, pues esta era la manera de ejecutar. Y a los varones, antes de colgarlos, los castraba. Bueno, ¿Y para qué los castraban Para que si ya luego los iban a colgar? y los iban a descuartizar, pero primero los castraban delante de todo el mundo, porque tú imagínate que te castren así sin anestesia, pues debe doler, ¿sabes? debe. Debe doler, No me lo debe quiero, doler. no me lo También es quiero una pensar. humillación, Y es una una humillación, humillación claro, tú imagínate a un total. hombre, pues Tus imagínate, partes sagradas.
claro. Un Y tesoro. Más en y esa así se época. ejecutaba, ¿eh? Así se Mi marido, ejecutaba en Inglaterra. mi marido lo está escuchando y está murmurando, ¿eh? Como Claro, diciendo, normal, no me extraña. Pero así se ejecutaba en Inglaterra para que luego digan que los españoles somos unos salvajes. Lo que pasa Claro, que en aquella época todos eran unos salvajes porque la vida era así. Entonces nos puede claro, gustar o no, pero nuestros antepasados eran unos salvajes y actuaban como tales, pero los de España y los de Europa porque la vida era así. Y entonces, claro, pero esto de que dicen es que los españoles son unos retrógrados y nos ponen de vuelta y media, pues es para decirle, no, perdona, es que tú también. No se trata de esgrimir el y tú más, se trata de esgrimir el y tú también. Así es que, pues, ¿será que es que así se vivía en la época? claro. Y ¿Sabes? también que España era el enemigo a batir por todos, por ser el Claro, imperio porque que... era el imperio, era el más grande. Entonces, ¿a quién quieren batir? ¿Contra quién van todos los pequeños comercios del mundo ahora mismo? Contra el grande. ¿Quién es el grande? Pues Amazon. Contra esos van, pues sí, en España igual. España era el grande. Entonces a quien había que batir era el grande, que era España. Pues sí. Y nada, y aquí seguimos con la leyenda negra, ¿sabes? Que sí, tienen estatuas seguiremos. de Francis Drake, que era un pirata, traficante de esclavos en Inglaterra, y tienen ahí a Oliver Cromwell, que le digan a los irlandeses todo lo que hizo Oliver Cromwell con los irlandeses, y ahí tiene estatuas por todo el mundo. Y a nuestro Fray Junípero, que les enseñó a los californianos la agricultura y la ganadería, su estatua la han tirado. Y en vez de pedir disculpas, las ofrecemos. No sé muy bien por qué. Porque En somos fin, yo así. me enciendo Amén, amén. con este Porque tema, es que me somos así. enciendo. Bueno, Es lo mismo que contigo, ahora nos pedirán a las contigo mujeres. el tiempo pasa volando, Sandra. Es Ya te Y verdad, digo. llevamos madre 2 mía, que Llevamos horas. son las 2 horas, 9. 2 2 horas. horas. Madre mía. Y hemos Es sido que pocas, ¿eh? Le Que si hemos llegamos ido. a ser más, yo soy Bueno, como pues el hubiéramos libro, batido récord. me Nuestro pongo récord a son 3 hablar, horas. O me pongo sea a que, hablar y bueno, Pero, nada, pero es pero es que que es y un placer 800 escucharte, páginas. Sandra. Siempre te lo he dicho. Es un placer escucharte. bueno, nos despedimos, pero no te vayas, ¿vale? Vale. Nada, que ha sido un placer, que ya has visto que no nos ha gustado tu novela. Qué bien. El decir no nos ha gustado es decir que nos ha encantado, o sea que el me ha encantado yo creo que es parte ya de cada vez que hablamos contigo decírtelo porque es así, ¿no? Nos gusta cómo escribes y nos gusta la pasión que pones cuando hablas de tu novela, que eso también se transmite, o sea que eso es muy importante. O sea que nada, que gracias siempre, Sandra. Gracias siempre Muchísimas gracias a vosotros, porque y además hasta nada. el Club de Pepa siempre ha El sido Cruz de Pepa. pues un emblema para mí porque fue el primer club de lectura que hice. A Pepa fue la primera persona a la con la que entré en el mundo de los bloggers de Instagram. Mm, Y entonces, bueno, pues han pasado 5 años ya y la Fíjate. verdad es que para Bueno. mí, Y pues Pepa seguimos, seguimos. y todas las Pepas, sabéis que os quiero, que sois muy especiales para mí y que formáis parte de la historia del Libelo de Sangre, donde Por quiera que vaya y supuesto, llegue. por supuesto. Y tú eres una de nuestras favoritas, vamos, por no decir la número 1. No digo más. No- Bueno, Mira, ya me vas a hacer llorar, Pepa, anda, que no me hagas llorar, que es que anda, lo haces Sandra, que lo si haces sabes que te aposta. queremos, no hace falta que te lo digamos. Te queremos, te adoramos, lo que Y yo tú a quieras. vosotros, Venga, muchísimas un gracias. Un beso besazo. enorme, Sandra. un Adiós, besito. gracias. Adiós. Adiós.